Listo, va a comenzar la grabación. Recording in progress. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan podido repasar un poco los instrumentos. Hoy vamos a ver un poquito más a fondo cómo están por dentro. Les encontré varias imágenes para que puedan entender un poquito mejor, porque a veces en la cuestión de los giróscopos es un poco difícil de poder entender lo que nos referimos con la precesión giroscópica. Si no la lograron comprender ayer, bueno, ahorita se las vamos a volver a explicar en el repaso rápido antes de continuar con lo de hoy. Ya hemos visto el altímetro, ya con numeritos como son, no como reloj, ¿sale? Con la ventana Colsman y el número de la presión barométrica. La presión barométrica, como les decía, es extremadamente importante porque nos va a evitar que tengamos un CFIT. Recuerden lo que les dije que era un CFIT, es Controlled Flight into Terrain, que es vuelo controlado hacia el terreno, o sea, estrellarte contra el piso sin darte cuenta de que ibas contra el piso. Entonces, en este caso, en estos accidentes, bueno, los registros indican que en años anteriores al 2006 había unos niveles excesivos de vuelos contra el terreno controlados. O sea, que los pilotos no se cuentan. Precisamente era por variaciones o por errores, podrían ser en las indicaciones de los instrumentos, que es normalmente lo que sucede cuando se estrellan de esta forma, o porque de verdad no pusieron atención los pilotos, no hicieron su cambio de la presión barométrica, el ajuste altimétrico como se le conoce, y bueno, pues terminaban impactándose con el terreno, ¿no? Entonces, esto, obviamente, a raíz de eso, la OASI dijo, ¿saben qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo curso que van a tener que tomar todos los pilotos del mundo para poder tener vigentes sus licencias, y es el curso de ALAR-CPIT. ALAR significa Approach and Landing Accident Reduction, que es reducción de accidentes en la aproximación y aterrizaje, y es ALAR diagonal CPIT, que el otro es CPIT, que es Control Flight into Terrain, que es vuelo controlado hacia el terreno. Entonces, para evitar esto nos dan un curso cada 2 años, tenemos que tomarlo y van metiéndole cosas nuevas y todo, y es un curso de verdad bastante, a mí me gusta mucho tomar al RCP, porque el otro curso que tenemos que tomar, un año sí, un año no, es el curso de CRM, que es un poco más tedioso, es un poco más como de quedarte dormido, porque te van a hablar sobre los factores humanos del piloto y qué es lo que sucede y que no te sientas invencible, que no hagas locuras, que te apoyes en tu tripulación, el CRM que se le llama también, que es el Crew Resource Management, que es que te apoyes en los elementos. Ambos cursos, digo, son buenos. El curso de CRM y de factor humano es un curso que está más enfocado a los checklists y a lo que vas a hacer en cabina y a cómo te ayudes de tu pilot monitoring y cómo está el rol del piloto monitoreando y el piloto volando. En el caso del otro curso es más técnico y es más enfocado a cómo no la riegues, todos los procedimientos que debes de seguir. Por ejemplo, ahí es donde te explican los pasos, que si no me recuerdo son 9 pasos para poder hacer una aproximación estabilizada. Cómo debe de estar tu avión configurado, qué debes de tener, qué no debes de tener, qué debe de estar ya hecho, qué no debe de estar hecho, y tu pista asegurada, ya sea, por ejemplo, si vas volando vuelo visual, son 500 pies, vuelo por instrumentos 1000 pies, tienes que tener ya la pista asegurada. Si no la tienes así, es ir al aire inmediato. Ya parece que van a normalizar ambos y parece que ambos los van a jalar a son los 500 pies. Entonces ya el de instrumentos ya no va a ser los 1000 pies, parece que ya va a ser a los 500. Pero bueno, ahí están esos cursos que si quieren estudiar para piloto van a tener que tomarlos cada año. Un año tomas CRM, otro año tomas ALAR-CPIT y así te vas turnando, y si no los tienes, pues pierdes tu licencia, ¿no? Entonces son extremadamente importantes esos cursos, y ahí nos van a hablar mucho, en el de ALAR-CPIT nos van a hablar mucho sobre la configuración y van a saber muchos casos y videos de accidentes aéreos en los que fue por una mala configuración de su altímetro, porque entendieron mal o porque no hablaban bien inglés, y entendieron mal los números, pusieron mal su altímetro, les marcó otra altitud y resulta que había un cerro de por medio y se lo llevaron, más bien se quedaron atorados, ¿no? Entonces, esto es bien delicado para la cuestión del vuelo ya real. Como habíamos visto, las alturas, las altitudes, la diferencia y los niveles de vuelo deben de tener bien claro eso. Y bueno, simple y sencillamente, si recuerdan que alguien preguntó sobre el QNE, QFE, QNH, son estas las nomenclaturas, pero obviamente pues es para que tengas una idea de que QNE es después del nivel de transición,
QFE es el que mide el radioaltímetro y QNH es el que utilizamos, ese es el importante. Una vez que bajaste el nivel de transición, entonces cambiar tu QNH a la presión atmosférica que está en la zona para estar todos iguales y estar volando a las mismas altitudes. Si no, vamos a tener un problema y probablemente podemos chocar con otra aeronave, podemos chocar contra el terreno, ¿no? Como vimos, la regla, from high to low, look up below, from low to high, look up the sky. ¿Sale? Para que no vayas a venir más alto de lo que debes o más bajo de lo que debes por no haber hecho tu configuración que está atada. Este número de la ventana Cosman está completamente atado a la temperatura. Vayan aprendiendo eso ahorita, cómo afecta a la atmósfera la temperatura y cómo afecta la temperatura a su vez a la presión. Si tú estás viendo un mapa, por ejemplo, en las noticias que están dando el clima y dicen que hay una baja presión o hay una alta presión, que las ponen las altas presiones, las ponen con una H azul y las bajas presiones con una L roja, y entonces tú puedes ver ahí las presiones cómo están y cómo se están desplazando, y recordarás esta regla que dice que todas las altas presiones siempre van a viajar hacia las bajas presiones. Por lo tanto, una alta presión, que es viento frío, que normalmente viene del norte o de los polos, en el caso de Sudamérica vendría del sur, para todos los que son de Colombia, Perú y por allá, bueno, vendría ese viento del sur, probablemente del polo sur, hacia el centro de nuestro planeta. ¿Para qué? Pues para bajar la temperatura del planeta. Es simplemente un equilibrio del planeta entre las presiones. Entonces, altas presiones van a generar viento frío que viene del norte. También puede haber viento caliente, que puede ser una baja presión que se mueve, pero una baja presión solo se va a mover porque le está empujando una alta presión desde atrás, ¿sale? Porque le hicieron sándwich, entonces la está aventando. Entonces, ahí hay que tener, ya lo vamos a ver mejor en meteorología, pero aquí hay mucha relación con esto, con la cuestión meteorológica. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí en la imagen, si tienes altas presiones, por ejemplo, vas a tener también humedad, porque la alta presión significa calor, y si hay calor, hay evaporación, y si hay evaporación, pues hay humedad en el aire. Si hay humedad en el aire, ¿cómo la vas a ver? Convertida en nubes. Entonces, vas a tener una atmósfera con nubes, una baja visibilidad, y ya luego tendrías que checar el viento y todo eso, cómo está, que lo vamos a ver más en meteorología, pero eso ya te indica que hay un campo de presión, de baja presión, que es temperatura alta. Y esa baja presión lo que va a ocasionar es que nuestro avión tenga menor sustentación. No es que vuele menos, sino que tenga menos sustentación. Entonces, son las famosas bolsas de aire, ¿no? Que el avión empieza a brincar porque está pasando zonas de aire caliente. Entonces, el avión brinca y brinca y brinca. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el aire ligero, que es el aire caliente, pues no puede flotar tan fácil, ¿no? Necesita como un aire más sólido, como el aire frío, para mantener ese filete de aire que va en nuestra ala, como vemos en la aerodinámica, y mantener el avión volando. Entonces, cuando tú pasas de una presión baja, que sería en el caso esto, que está expandida la atmósfera, los 2000, 3000, 4000, 5000 están separados uno de otro. Esto me está indicando una baja presión. Una baja presión, ¿por qué? Pues porque está a 30 grados centígrados. Pero voy volando a una zona de alta presión, que está a 0 grados centígrados. Entonces, como les dije, la atmósfera se va a compactar, las altitudes o los niveles de vuelo se compactan, y por consiguiente, entonces, ya venimos más pegados al terreno. Entonces, recuerden que tengan bien esta diferencia entre lo que es el vuelo de altitud-presión y el vuelo de altitud contra el terreno, ¿sale? Porque entonces voy a venir más cerca del terreno, pero mi instrumento va a seguir indicando lo que tiene que indicar. Ahora, yo puedo configurar el instrumento como vimos en el simulador, yo le muevo la rueda y no, yo ya vuelvo a 5000. ¿Por qué? Porque yo digo, pero esto no funciona así, porque las demás personas entonces no van a estar en otras altitudes diferentes a la nuestra, y nosotros no podemos poner o marcar la pauta para decir, no, pues aquí son, donde estoy yo son 5000. No, usa tú tu ajuste altimétrico para que tú vayas con los demás y protejas esa seguridad de nuestro vuelo. En el caso del altímetro, como les decía, estas son las cápsulas aneroides. Aneroid buffers, ¿vale? Entonces, estos son las que se van a expandir y se van a contraer. Y esos pequeños movimientos que van a hacer, que son, hijo, ni siquiera creo que sean milimétricos, porque el instrumento realmente no es tan grande. Entonces, son movimientos muy, muy pequeñitos que se van a ver reflejados en este abanico. Esto me recuerda mucho a la construcción de simuladores de vuelo, porque pues nosotros también tenemos que hacer esto cuando queremos construir en el simulador un instrumento físico, no tanto que sea una pantalla que está atrás enseñando el instrumento, sino que queremos hacer el instrumento físico, necesitamos hacer todos estos engranes con impresoras 3D. Y bueno, ahí uno que es piloto y abogado, pues tiene que aprender muchas cosas referente a los diámetros y al dentado, ¿no? Que tienen
al paso, que es lo que el diseñador aquí llama al paso, que tienen los engranes, para que un movimiento de un engrane un poco más grande en un engrane más chico haga que se mueva un engrane más grande y a su vez otro más chico, que pues, va a hacer que este dé muchas vueltas. Entonces o sea, tienes que tener ahí, pues tienes que ser ingeniero para todas estas cosas, pero al final de cuentas todo este engranaje lo que va a hacer es que un pequeño movimiento de menos de 1 milímetro haga que se pueda mover tu aguja 5 o 6 vueltas, ¿no? Que es lo que sucede. Porque, pues te digo, no se puede expandir como tanto esto, no se puede mover tanto esta varilla, entonces realmente son movimientos muy chiquititos que al pasarlos a los engranes se vuelven muy grandes y al pasarlos a las agujas son vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, ya también está coordinado dentro para que cada cierta cantidad de vueltas se vayan moviendo los otros como si fuera un reloj. Entonces, bueno, esta es la caja de un altímetro, que finalmente es un barómetro aneroide. Eso es lo que debes de aprender. El barómetro aneroide es igual a un altímetro. En la torre de control le van a llamar barómetro aneroide, porque si lo tienen, también va a ser un altímetro. Y ese siempre va a estar marcando lo mismo. Lo que sí va a cambiar es la presión. Si cambia la presión, entonces su altímetro puede que marque otra cosa. Entonces ellos tienen que poner otra vez su altímetro, por ejemplo en Atizapán. Tienen que poner ellos su altímetro en 8120 todas las mañanas que abren a las 6 de la mañana, 8120, y ahí les va a marcar cuál es el valor altimétrico. Como ellos están fijos en el terreno, ellos son los que mandan y pueden decir, ¿sabes qué? Aquí son 8120. Ya cuando tú despegues, pues ya se te va a mover, pero la presión atmosférica en la zona de Atizapán, en la torre de control de Atizapán, es tal, y te la van a dar por radio cuando abras tu plan de vuelo y cuando te comuniques con ellos, ¿no? Entonces, esta es la cajita que les decía de lo que es el altímetro, y proviene su información de dónde, de la toma estática. Entonces, acuérdense, son dos sistemas, es el pitot y el estático, ¿vale? Dentro de los que son instrumentos de indicación barométrica que funcionan pues, con base a presión, ¿vale? Los otros son giroscópicos, como lo vimos ayer, y funcionan con, obviamente, giróscopos, ¿no? El indicador de velocidad vertical, lo mismo, es un diafragma, funciona muy parecido a un altímetro, sencillamente este tiene esta fibra, que se puede llamar, que es donde nos va a dejar pasar aire. Aire, por ejemplo, vengo nivelado y va a dejar que pase aire, y ese aire ahí está en la caja. Entonces, lo que está haciendo el instrumento es medir el aire nuevo que entra por este flujo de aquí abajo, el aire nuevo que entra y mueve las cápsulas aneroides. Por ejemplo, si yo voy ascendiendo, va a bajar la presión, por lo tanto las cápsulas se van a expandir, porque es igual que un globo. Si tú te llevas un globo, un balón de fútbol a viaje, de hecho te recomiendan que les quites el aire cuando viajes. Yo cuando viajaba a Cancún, pues es un nivel de mar, y yo estoy aquí en México a 7,350 pies, yo lo que hacía era quitarle el aire a mi balón y llevar mi bomba, porque yo sabía que si me llevaba el balón inflado en el avión, con la expansión a la hora de que ascendiera el avión, probablemente se podría reventar, lo que sucede con un globo. No hay tanto problema cuando vas a Cancún, porque cuando entras al avión, presurizan el avión y lo presurizan al nivel de Cancún. Entonces, obviamente, bueno, igual la presión va a estar un poco más, va a ser más presión porque es nivel de mar. Acuérdate que la presión va subiendo, bajando dependiendo de la altitud. Por lo tanto, yo voy a Cancún, el balón se va a comprimir, entonces le va a salir todavía un poco más el aire. Pero si yo lo dejo inflado, saliendo de Cancún, y me lo traigo a México, en el momento en el que cierren la puerta del avión y se presurice la aeronave, él se va a empezar a expandir. ¿Por qué? Porque ya va a estar a 7,000 pies, 7,500 pies, y entonces va a decir, pues, tengo más aire, y se va a expandir igual que como estas cápsulas. Entonces, al expandirse la cápsula, pues, nuevamente mueve otra vez las varillas, y es lo que te va indicando si está subiendo o bajando, con referencia a este aire que entró a la caja, que está suelto aquí en la caja, ¿vale? Y lo mismo, un abanico con engranes que te va a decir si se sube, si baja, algunos se mueven más, algunos se mueven menos. Esta aguja no va a dar la vuelta completa jamás. De hecho, tiene tope en la parte de atrás, a veces, o va a llegar hasta el 2000, y ya no puede irse para abajo en el 2000, porque ¿cómo vas a pasar de más 2000 a menos 2000 del golpe, no? Entonces, este instrumento, bueno, pues es sí, me están preguntando aquí si hay mayor presión a nivel del mar. Sí, sí, la presión atmosférica es 29,92 en una atmósfera estándar, ISA. Sería, por ejemplo, aquí en Cancún o en Acapulco, en las playas, están a nivel de mar, están en el mar técnicamente, se tendría que ser pues 0 pies y 29,92, que es lo que dice ISA. Pero no es así, porque esta atmósfera ISA se creó en latitud 45 grados aproximadamente, que es por el de Seattle, que es donde empezó la aliación con los hermanos Wright, todo eso. Entonces parece que de allá se agarran, además en Seattle está la fábrica de Boeing, probablemente por eso que ellos hacen instrumentos allá, y decidieron que ISA iba a estar ahí, ¿no? En esa latitud,
Entonces, probablemente en Seattle, que están a nivel de mar, ahí sí sea 15 grados la temperatura, porque hace frío allá arriba, está casi en la frontera con Canadá. Entonces, hace bastante frío, puede que ahí sí sean 15 grados la temperatura a nivel de mar y 29.92 la presión. Pero aquí, si tú te vas ahorita a Cancún, si quieren, ahorita lo hacemos en el simulador, nos vamos a Cancún con meteorología real, vamos a estar a nivel de mar y no va a ser el altímetro 29.92 o igual y sí, pero la temperatura no va a ser 15, está dificilísimo que en Cancún tengan 15 grados de temperatura, ¿no? Entonces, esto nos indica la diferencia, esa es la variación atmosférica que existe entre lo que es ISA y lo que es lo real. Pero nosotros vamos a volar con lo real. ISA es solo para que tengamos una referencia, ¿vale? Entonces, tú tienes que volar con lo real y ponerlo simple. Puede haber también indicadores de velocidad vertical que tengan incluso más cosas, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo que tiene acelerómetros, ¿no? Entonces podría funcionar también con acelerómetros para poder determinar si está subiendo o bajando. Ya depende de cada instrumento y obviamente cuánto te va a salir cada instrumento, si es nada más con la cuestión barométrica aneroide o si trae acelerómetros también, ¿no? En el caso del indicador de velocidad, como les dije, este es el único instrumento que toma indicación de las dos tomas, tanto de la estática, que era la corcholadita que traemos en la nariz, como del tubo pitot que traemos abajo del ala en nuestro Cessna. Entonces, ahí es donde está haciendo esta diferencia de presión. Si te das cuenta aquí en el dibujo, viene del tubo pitot y entra directo a la cápsula aneroide. Y la va a empujar, porque pues, es aire a presión que está entrando, la va a empujar y la va a hacer que se mueva. Y a su vez tiene la línea estática. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el instrumento? Que la presión, el aire que está entrando por esta fuga, que es muy parecido al de velocidad vertical, esta fuga o esta línea estática que está entrando va a llenar de aire a presión atmosférica exterior nuestra caja. Y luego el otro aire que entra por el tubo pitot va a estar empujando esa cápsula, pero también la misma presión que tiene de este aire va a estar empujando también la cápsula hacia el otro lado. Entonces, esa diferencia entre que la empuje y que la otra la está comprimiendo y la otra la está expandiendo, esa diferencia es la que nos va a reflejar en mediciones, como lo puedes ver aquí, otra vez, varillas, engranes, y nos va a reflejar entonces la velocidad de nuestra aeronave. Esa sería la caja de nuestro indicador de velocidad, Airspeed Indicator. En cuanto a lo que vimos de los giroscópicos, los giroscópicos, como les decía, son dos propiedades las giroscópicas. Apréndetelas porque si quieres ser piloto te las van a preguntar en los exámenes de aerolínea, ¿vale? Te pueden preguntar, normalmente la que te van a preguntar es la de precesión, porque rigidez en el espacio no tiene mucha ciencia, simplemente empieza a girar y se va a quedar quieto de cómo empezó a girar. De ahí va a partir para que tú puedas mover el giróscopo. Por ejemplo, el que les enseñé en el video, ese giróscopo solo tiene un carrán, solo tiene un marco. Entonces, ese yo lo puedo mover para donde yo quiera. Pero incluso cuando yo lo agarro de una de las bolitas plateadas, que ahorita vemos aquí otra vez el video, cuando yo lo agarro y lo quiero cambiar de posición, el giróscopo me dice que no. O sea, yo siento una fuerza en el giróscopo que me está diciendo, no, si yo empecé a girar vertical, ¿por qué me quieres poner horizontal, no? Y sientes como peso si lo agarras de una de las puntas, ¿no? Entonces, tendrían que estar aquí conmigo para que les pusiera el giróscopo y los pudieran hacer, pero si pueden conseguir un giróscopo, pues deben de vender en Mercado Libre en Amazon, y de verdad tener uno te ayuda a comprender muchísimas cosas de todo el funcionamiento giroscópico. Lo que les decía de la precesión giroscópica, aquí encontré esta imagen que está súper padre porque ya allá está como en 3D, ya les puedo explicar lo que les explicaba ayer, ¿no? Si tú estás viendo, por ejemplo, el disco que está girando, está rotando, que te dice la flecha está rotando hacia abajo de este lado, y te aplicas una fuerza hacia arriba, que sería, si tú imaginas la nariz del avión que está aquí, la cabina con el motor, y este es tu hélice, y le aplicas una fuerza hacia arriba al eje, que sería la hélice hacia abajo, o sea, picas el avión, bajas la nariz del avión, ¿qué va a suceder? Que te va a patear, ahí está, la fuerza que le apliques, esta fuerza que le estás aplicando se va a traducir en esto, que es acelerar el giro de tu hélice, y te va a patear hacia allá. Entonces tú vas volando, picas la nariz y entonces te va a girar hacia un lado y te va a acelerar la hélice, ¿sale? Lo vas a escuchar y vas a ver en tus revoluciones por minuto cómo se aumentan. Por eso cuando hacemos un descenso, las revoluciones aumentan, no solo porque estemos como locos bajando, sino porque también le estamos aplicando una fuerza a ese rotor para que gire más, para que lo que va a hacer es que gire más rápido. Es la consecuencia y esa es la precesión giroscópica.
En el caso de los instrumentos, esto es lo que tenemos también. Como les explicaba, vamos a ver ahorita los instrumentos por dentro. ¿Cómo funcionan estos instrumentos giroscópicos? Ayer les dije, checamos en nuestra lista cuando encendemos el avión, checamos que nuestro vacuum o vacío o succión esté entre 4 y 6. ¿Sale? Esa medición que nos está dando es nuestra bomba de vacío. Como lo puedes ver, aquí está. Esta es la bomba de vacío, que es la que te va a ayudar a que tiene válvulas de alivio, tiene muchas cosas, las ventilas, todo eso. Y aquí está el indicador, por ejemplo. El suction gauge es el indicador de succión, que es ese que revisamos que esté entre 4 y 6, que esté en arco verde. Y entonces ya pasa esa succión, lo que va a hacer es estar succionando de los instrumentos giroscópicos de donde tienen sus ejes, ¿para qué? Pues para que giren. Realmente el sistema funciona, que no puede funcionar todo con batería, porque gastaría muchísima batería y tal vez no nos alcanzaría para poder alimentar las luces, los radios, el GPS y todo lo que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué usan? Usan una bomba de vacío. Esta bomba está succionando aire y bueno, estos instrumentos deben de tener una especie de propelas conectadas a tubos donde va jalando el aire y va haciendo que giren las propelas y a su vez que giren los instrumentos, ¿no? Que giren los giróscopos. Entonces, como te decía, estas puntas de las que lo puedes sujetar, se pone pesado, ¿eh? O sea, si tú, por ejemplo, lo pusiste a girar en esa posición y agarras esa puntita plateada y lo quieres levantar para cambiar una posición a que gire vertical, vas a sentir un peso, vas a sentir como si pesara más de lo que realmente pesa el artefacto. Esa es la rigidez, ahí está. Mira, yo tengo sujeto y lo estoy tratando de levantar y se siente pesado, o sea, me están doliendo en los dedos el haberlo cambiado de posición. Pero si yo lo pongo en esa posición, en su inicio, a girar, y lo pongo sobre mi dedo, así, la pura punta, sin agarrarla, la pongo sobre mi dedo y lo pongo en esa posición, ahí se va a quedar, no se va a caer. Es maravilloso entender esa parte de la rigidez en el espacio, es maravilloso. Y la precisión también la puedes detectar. La puedes detectar, como les decía, si empiezas tú a mover el giróscopo, por ejemplo, si lo empiezas a mover, vas a sentir cómo se quiere salir hacia los lados. Por ejemplo, ahorita lo voy a empezar a mover, lo pongo a que baile un rato, a ver, ¿está? Lo sujeto. Y en el momento en el que yo lo estoy moviendo así, en ese movimiento, yo estoy sintiendo cómo está pateándome hacia otro lado el giróscopo. Entonces, lo tendrías que tener en la mano para sentir ese movimiento de que te patea y se acelera y se escucha un poquito cómo se acelera un poco más el giróscopo, hasta que obviamente pues eventualmente va a perder su velocidad porque es que no tiene una bomba de vacío que le esté jalando todo, ¿no? Como les decía, pues la hélice es otro giróscopo y por eso tenemos el factor P o P factor cuando estamos despegando, aterrizando, saliendo nuestras naves. Sobre todo en el despegue vas a notar como cuando jalas tu avión va a mover la nariz. ¿Por qué? Pues es la precesión giroscópico factor P de nuestra hélice. En el caso del turn and slip o el turn coordinator, bueno, tenemos a ver si creo que no les conseguí la imagen, pero bueno, es muy parecido también a que es el indicador de actitud. Ahí está. Es muy parecido, solo que el otro va a estar en posición vertical. En vez de estar así horizontal, va a estar vertical. Este está libre. Como les decía ayer, tiene varios ejes. Tiene, por ejemplo, este es un eje, este es otro eje, y este de aquí afuera es otro eje que va a indicar diferentes cosas. Entonces, aquí te está diciendo cuáles son los movimientos. En sí, los que te van a dar indicaciones van a ser este y este, porque el de afuera pues está atado acá, ¿no? Entonces, bueno, te va a dar la indicación, nariz arriba, nariz abajo. Entonces, tu giróscopo está como lo vieron en el video, que está así y está girando así, ¿vale? Como lo ves ahí. Esta succión, por ejemplo, pues simplemente puede ser, aquí está, tiene estas como ventilitas, pues probablemente le están extrayendo todo el aire a la caja del instrumento y eso es lo que hace que gire porque tiene esas muescas que van a simular como una especie de hélice para que esté girando todo el tiempo, ¿no? Entonces, al estar girando todo el tiempo, va a presentar rigidez. Y yo lo enciendo mi avión, tengo rigidez, horizonte artificial. ¿Vale? Voy a ascender, ¿qué va a suceder? Que se va a mover este eje de afuera, se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Más bien el giróscopo se va a quedar en su lugar y lo que se va a mover va a ser el instrumento completo o el avión completo. Acuérdate que el instrumento está fijo y el avión se mueve completo alrededor del instrumento, ya sea así o ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que se mueva así tu carátula, que sería el otro eje, que sería este vertical que está aquí, este eje de aquí es nuestra indicación de los grados de banqueo que tiene nuestra aeronave.
¿vale? Entonces yo espero que con esto puedan comprender un poquito más cómo están los instrumentos del avión por dentro para que entiendan un poco más cómo es que funciona, ¿no? En el caso del indicador de rumbo giro direccional, aquí está. Mira, por ejemplo tiene también el giróscopo vertical como sería el otro instrumento, el del coordinador de virajes. Este también lo tiene derecho y también, por lo visto, tiene uno y dos ejes. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar aquí? Lo que nos va a estar indicando, por ejemplo, va a ser el cambio de nuestro avión por referencia en el terreno, pero visto desde una posición desde arriba, como si vieras el avión desde arriba, que es como lo utilizamos para navegar los pilotos. La transmisión del día 31 y primero está en el Classroom. Déjame ver si te puedo. Ahí está el link para que entres al Classroom. Bueno, eso me pasaron a mí. Y con ese puedes entrar al Classroom, ahí puedes ver las grabaciones. Entonces, regresando al instrumento, otra vez volvemos un montón de engranes y cosas así, que lo que van a hacer es modificarte esto. Entonces, si te das cuenta y tu avión, tu giróscopo está vertical, entonces tu avión al moverse, el giróscopo se va a estar moviendo también de manera vertical, ese disco. Entonces, al moverse de manera vertical, ese engrane que está arriba es el que te va a hacer el cambio para que tú lo puedas ver en tu carátula como si lo estuvieras viendo tú desde aquí arriba. Entonces ya puedes ver cómo se mueve el instrumento y entonces ya puedes tener una ayuda en tu navegación. Aunque como les dije, siempre debes de compensar y de ayudarte con el compás. Siempre debes estar cotejando que tu compás y tu giro estén en el mismo punto, porque si no, pues te puedes acabar perdiendo, ¿no? Entonces, ya lo ves aquí, el movimiento, ¿cuál es? Pues es un movimiento completamente, la carátula está vertical aquí, ¿vale? Pero adentro del instrumento, pues estaría moviendo de otra forma, ¿no? Y con los engranes, pues es como se va a hacer. Por eso tampoco hay que hacer aterrizajes tan fuertes, porque igual y zapas de los engranes del instrumento y va el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, te lo podría llegar a representar el simulador, tal vez sí, pero en la vida real, pues sí te puede llegar a ocurrir, ¿no? Vimos el compás magnético, la brújula, y vimos los errores que hay en cuanto a las indicaciones por magnetismo, acuérdense de esto, magnetismo, por velocidad, por aceleración o frenado de la aeronave que se mueve porque está suelta, está flotando en agua. Y la otra es porque estemos cerca de los polos, que lo que va a buscar la brújula es apuntar hacia el piso y nosotros estamos por arriba, entonces al hacer este movimiento, este disco de estar apuntando hacia abajo, va a pegar en los bordes de la caja, igual que cuando aceleras y frenas, puede pegar en los bordes de la caja y que se tarde en marcarte la indicación. Un tacómetro lo que te va a indicar son las revoluciones por minuto y te va a indicar aquí por cuánto debes de multiplicar, o sea, le tendrás que agregar dos ceros, ¿sale? Entonces, estaríamos hablando de 500 revoluciones, 1000 revoluciones, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, ¿sale? En el coche, si te das cuenta, como es un motor más pequeñito, gira a mayores revoluciones, porque yo he llegado a ver en mi coche que para un cambio de velocidad de una cuarta quinta, me anda pidiendo alrededor de 4000 revoluciones y ya después baja el tacómetro de que ya hizo el cambio la caja de velocidades, ¿no? Pero pues aquí no traes caja de velocidades, aquí la caja de velocidades pues la potencia que le metas técnicamente y como tal, como no hay una tracción contra el piso más cuando estás despegando, que es realmente una velocidad baja, pues obviamente pues, no necesitas esos cambios de velocidades, ¿no? Tú le metes la potencia y vas a ver cómo el avión empieza a acelerar poco a poco y se va como loquito y las revoluciones se van hasta 2500, 2600 revoluciones por minuto. Haces tu despegue y aquí es donde hay que tener cuidado y donde viene parte de la técnica de vuelo. En cualquier avión, háblese de aerolínea, háblese de aviones de aviación general como es el Cessna 172, bueno, aquí nosotros lo que vamos a poder ver es la cuestión del cuidado de las revoluciones y lo que es la potencia, ¿no? Tú le vas a meter potencia, si se dan cuenta cuando hacemos la prueba del motor, nos pide la lista que pongamos nuestra aeronave en 1700 vueltas, que si le decimos vulgarmente los pilotos, o 1700 revoluciones por minuto. Lo pones en 1700 revoluciones por minuto y en ese momento haces toda tu prueba del motor. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Carburamos el avión. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el Tizapán, 8120 pies. Por consiguiente,
el aire es más delgado, las moléculas están más separadas y nuestra mezcla, que es la mezcla de aire-combustible, no va a necesitar tanto combustible. ¿Por qué? Porque no hay tantas moléculas de aire, si lo quieres ver por centímetro cúbico o alguna cosa así, pero nuestra mezcla trae menos aire, por lo tanto debe traer menos combustible, porque si la mezcla no es estequiométrica, no está parejita, ¿qué va a pasar? Que no nos va a dar buena potencia. ¿Por qué? Porque va a tener más aire que combustible, o más combustible que aire. Si tiene más combustible que aire, la aeronave se va a ahogar. Si tiene más aire que combustible, la aeronave se va a apagar porque no va a alcanzar a hacer la combustión con lo que tiene. Entonces, una cosa es ahogarse y otra cosa es apagarse. Apagarse es cuando le quitas todo el combustible, pues ya no hay combustión. Y ahogarse es cuando le metes tanto combustible que bajan las revoluciones muchísimo porque no tiene la fuerza y entonces el avión también se ahoga. Ahorita vamos a ver en el simulador cómo está eso, porque vamos a ver los instrumentos del motor un poquito y cómo funciona cada uno, ¿no? Entonces, aquí si te das cuenta en esta carátula, pues tenemos las indicaciones y te viene el arco verde, que es donde tú tienes que manejar tus revoluciones. Por ejemplo, en un avión más grande, en un bimotor, tú tienes que controlar muchísimo las revoluciones, pero no solo las revoluciones. En un bimotor tienes también estas palanquitas que están aquí. Estas palancas azules son las palancas del paso. Estas palancas lo que nos van a hacer es darnos el perfilamiento de la hélice. Entonces, esas palancas nos van a ayudar a que nuestra hélice vaya más o menos perfilada al viento. ¿Para qué? Para que muerda más aire. Si tú bajas el paso, ¿qué va a suceder? Que tu hélice va a estar más plana, como quien diría, y entonces va a girar rapidísimo. Eso es para operaciones, por ejemplo, de un aterrizaje, para que tienes que ir al aire, le metes toda la potencia y la hélice va a girar rapidísimo y te va a dar toda la potencia disponible que tenga el avión para que te vayas al aire. Vas a despegar igual, los pasos están hasta arriba, vámonos, y toda la potencia y la hélice va a girar como loca. Una vez que si has viajado en avión, porque hasta los aviones de turbina lo hacen, vas a darte cuenta cómo despega el avión. Inmediatamente después de que despega, alrededor de unos 10-15 segundos después, vas a escuchar cómo hace como si se bajaran los motores. Ya se apagó esto, nos vamos a romper el hocico todos, pero no. ¿Qué es? Que el mismo avión, el piloto automático, está bajando la potencia porque dijo, bueno, ya despegué, ya logré despegar, no tengo problema, ya pasé la altitud de seguridad, por consiguiente ya traigo una buena velocidad y continúo en ascenso, no necesito tanta potencia. O sea, no necesito traer los motores a todo lo que da porque se va a volar. De hecho, el motor se vuela si tú lo tienes en máxima potencia todo el tiempo. El Cessna es un caso raro donde tú puedes tener en máxima potencia y a menos que hagas un descenso, las revoluciones se van a pasar del arco rojo. Pero si tú vas volando nivelado, podrías incluso traer la máxima potencia, pero no es recomendable. ¿Cuánto es lo recomendable? 2.350 revoluciones por minuto para vuelos de crucero. Y ya para otras fases, por ejemplo, una aproximación, pues incluso hasta podrías llegar a las 2.000, 2.200 revoluciones. Pues es bueno y tampoco va a estar tan acelerado, porque si no, se te viene encima la pista y todo lo tienes que hacer rapidísimo y hacer tus pistas, ¿no? Vamos a ver esta pregunta que dice Miguel. A nivel de mar, debes de carburar más el motor o menos por la densidad del aire. Ahí lo que tienes que hacer es meterle más mezcla, porque como te decía, los aviones están diseñados en la atmósfera lisa para que jalen a nivel de mar. No es como así que no somos normales los que vivimos aquí en la montaña, los que viven en La Paz, Bolivia, en lugares altísimos, allá en Machu Picchu. Pues no es normal, ¿no? O sea, estar tan altos. Por consiguiente, tienes que recortar, porque si quitas densidad de aire, debes de quitar combustible. Si pones más aire o las moléculas están más juntas, ¿por qué? Porque la atmósfera tiene peso y esas moléculas van a estar más juntas a nivel de mar. ¿Por qué? Porque tiene más aire, más atmósfera arriba que la está comprimiendo. Por lo tanto, el aire a nivel de mar es un aire muy denso. Nos decían en el curso aeromédico que tenemos que tomar como pilotos, los doctores nos decían, no han sentido cuando van a nivel de mar, ustedes que son de aquí de Ciudad de México y están tomando y se ponen hasta las chanclas y sienten que nada, no les pasa nada, porque pues realmente no les pasa nada porque ustedes viven sin aire allá arriba. Entonces, cuando tienes tanto aire a nivel de mar, también el cuerpo humano es como una máquina. También el cuerpo humano, si le das más densidad de oxígeno, va a funcionar mejor. Por eso muchos atletas entrenan con máscaras que les van quitando aire, que no les permiten que entre tanto aire para simular grandes altitudes. Entonces, por ejemplo, un mundial en la Ciudad de México, unas olimpiadas en la Ciudad de México, traemos ventaja a los que somos de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos acostumbrados a hacer ejercicio a nuestro nivel. Por consiguiente, cuando vienen las demás personas,
no, sienten que se mueren. Ahora que empezaba el COVID hace un año, en el club deportivo donde estoy, trajeron unos japoneses porque todavía no se cancelaban las Olimpiadas, pero tenían que seguir entrenando para prepararse porque sí se hacían hace un año. Entonces los trajeron al club, estuvieron viviendo en un hotel enfrente de ese club y todas las mañanas iban a entrenar y los pobres los veías como estaban morados. ¿Por qué? Pues porque Japón, Tokio, pues es nivel de mar. Entonces ellos están acostumbrados a tener mucho oxígeno para entrenar y llegan a México donde no hay oxígeno y además el oxígeno que hay está contaminado por smog en exceso, pues entonces obviamente pues se ponían morados y se desmayaban porque no están acostumbrados. Pero si te acostumbras a hacer ejercicio hacia arriba o acostumbras a tu aeronave a funcionar hacia arriba, ¿qué va a suceder? Que pues va a aprender a funcionar en la altitud de México, en la altitud de Machu Picchu o de donde estés, y si estás a nivel de mar vas a tener un avión muy potente que te va a gastar mucha gasolina, obviamente. ¿Por qué? Porque le tienes que aventar más gasolina para compensar todo ese aire a presión que te está entrando, pero pues tienes también muy buena potencia, ¿no? Entonces, incluso también carburamos, ¿eh? En Cancún, en cualquier lugar a nivel de mar, como la presión no es la de ISA, pues sí tenemos que carburar de todas formas. Yo he llegado en Cancún a quitarle mezcla a mi avión. ¿Por qué? Pues porque es nivel de mar, yo lo sé, pero la presión atmosférica y la temperatura están como si estuviera yo un poco más alto, entonces tengo que compensar por eso. Entonces, referente a esto, tienes esas indicaciones que te dicen SL 5 y 10. ¿Qué te está diciendo? Son las revoluciones que debes de manejar si estás a nivel de mar. SL es sea level. Entonces, si estás a nivel de mar, no necesitas las 2350 revoluciones para que tu aeronave funcione bien y tengas la velocidad óptima de tu aeronave. Dicen, es por eso que los aviones, o por lo menos algunos, cuentan con turbo y sobrealimentadores precisamente por la... Así es, hay aviones, como lo vimos en los sistemas, que tienen turbocargadores o supercargadores, que ya es más normal encontrarte turbocargadores. Los turbocargadores lo que te van a hacer es eso, inyectarte aire a presión en tu avión. ¿Para qué? Para engañar al avión y que crea que está a nivel de mar cuando realmente está volando a veintitantos mil pies. Entonces los turbocargados que te va a dar el turbocargado te va a permitir que tengas un techo de servicio mucho mayor. El techo de servicio es hasta donde puede llegar tu aeronave en altitud porque su motor sigue funcionando bien. O sea, la hélice sigue atornillándose en el aire, la potencia sigue siendo buena, entonces sigues avanzando. Pero si no estás presurizado y no tienes un turbocargador, tu avión va a llegar como el Cessna 14 y ahí va a empezar como a desplomarse. Si quieren, lo hacemos en el simulador para que vean lo que sucede. Y como te decía, esto de sea level pressure, luego tienes otro que dice 5, te está hablando de 5000 pies. Todo lo que se considera nivel de mar siempre va a ser desde el mar hasta los 5000 pies. Después de 5000 pies ya se considera, pues ya no estás a nivel de mar, por lo tanto puedes utilizar las 2500 revoluciones. Y por ejemplo acá ya te está pidiendo las 2000, son 25, 26, 27, las 2700, pero eh, rara vez yo en el Cessna, en el de la escuela, lo manejaban en el 2350 siempre. De hecho me iban jalando las orejas los instructores para que no me pasara de esas revoluciones, ¿no? Entonces tu tacómetro es el que te va a ayudar a cuidar tu motor y es el que te va a ayudar a hacer tu prueba de motor antes del despegue, ¿vale? Entonces, ese es nuestro instrumento. Los otros no encontré en libros imágenes, así que vamos a verlos directamente en el simulador. Déjenme dar esto, actualicen las modificaciones y vamos a abrir el simulador. Si alguien tiene alguna duda o algo de esto que acabamos de ver ahorita, este es el momento en lo que carga el simulador. O si quieren ir por un cafecito o algo así, este es su momento. ¿Vale? Hacer un nuevo vuelo y vámonos primero, como les había dicho, a Cancún, ¿no? Cancún International. Medio nublado Cancún.
bien porque va a estar modificada la presión. ¿A los mochis quieren que me vaya? Creo que no vienen en el simulador. No, no te creas, sí vienen en el simulador. Ahorita nos vamos a los mochis. Consumo, potencia de nivel de mar, por decir Monterrey, Chihuahua. Habría que ver las elevaciones de cada uno y la cuestión de la temperatura, porque lo que te decía, o sea, por ejemplo, Chihuahua es un lugar más caluroso y puede que tú estés en Chihuahua en una elevación, pero que tengas un comportamiento atmosférico de una elevación mayor por el calor, porque te repito, cuando está caliente se hace ligero el aire, como que sería lo mismo que si estuvieras más alto. Aquí en México, en la Ciudad de México está más alto, el aire es más ligero, pero no hace calor. Entonces puede ser por esas dos cuestiones. Puede ser porque haga calor en el lugar o puede ser porque estés muy alto. Son las dos formas en las que te puede ocurrir un cambio en la presión atmosférica, ¿no? Déjenme pasar acá. Acá. Entonces, eso es lo que tendrías que checar contra tu... Ahí se ve el simulador, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en Cancún. Entonces, les voy a enseñar otra cosa nueva también que referente a simuladores de seguridad. Lo pueden adquirir, la verdad. Yo sé que todo cuesta y no está caro, las cosas para el simulador no son caras, entonces si comparas con lo que te cuesta la carrera, pues realmente son cosas muy baratas. Por ejemplo, está esta aplicación. Tenemos esta aplicación de una empresa que se llama Navigraph, que también es la misma empresa que acaba de comprar otra empresa que se llama SimBrief. Esas dos, Navigraph y SimBrief, se las voy a poner para que no tengan broncas. Navigraph y SimBrief. Si te quieres dedicar a los simuladores de vuelo en serio a nivel como si estuvieras volando en la vida real, de verdad, métete a las plataformas de Batsim sí es .net, pero ponle en el buscador de Google Batsim o Ibao.aero. Estas dos son de las últimas dos que les puse en el chat, son de control de tránsito aéreo. Entonces están padrísimas porque tú simple y sencillamente abres una aplicación, por ejemplo, esta que se llama el Xpilot. ¿Lo puso? Ok, ahí está. Entonces te conectas y está súper bien. No me voy a conectar ahorita porque estoy a media pista, me van a regañar si está gente volando en Cancún. Pero bueno, con esto creo que no están viendo la ventana. Tengo que compartir la ventana del Xpilot. Tienes esto, entonces en esta ventanita tú puedes conectarte, abrir un plan de vuelo, aquí está el plan de vuelo, abres tu plan de vuelo y le pones, por ejemplo, Miami, práctica IFR en Miami, de años de no conectarme con esto, una práctica que hice ahí, bueno, y lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahí en Miami? Les pones todo, o pones tu ruta completa como si hicieras un plan de vuelo normal, ¿no? Entonces, puedes tener toda esta cuestión de lo que es control de tránsito aéreo real. Pero si no tienes control de tránsito aéreo real, no te preocupes, puedes utilizar la meteorología del simulador y la puedes utilizar con las frecuencias y con el weather que te descarga de internet. Entonces, por ejemplo, esta aplicación es la que les decía. Ahí está un mapa, ¿no? Bueno, ese es un mapa visual para que puedas hacer vuelos visuales, pero si yo le pongo aquí en High en Route, por ejemplo,
poquito. Ahí está, ¿ya vieron? Es una carta de navegación tipo IFR, que es como las que utilizábamos antes en la aviación. Ahorita ya todo el mundo utiliza iPad. Déjenme ver si tengo una aquí. Que serían estas cartas, que son las IFR, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos que volar con estas cartas y trazar toda nuestra ruta en estas cartas y sabernos todas las leyendas que vienen por los dos lados. Que tienen, por ejemplo, aquí viene la cobertura, es de México, es la 1-2 de México. Entonces, bueno, ya puedes utilizar tu iPad y con esta aplicación de SimShark, bueno, tú le das en buscar y con esto le pones el código ICAO de Cancún, que más adelante en CTA, en otro curso, veremos cómo se forman los códigos ICAO. Entonces, vamos aquí. Y ya me abrió las cartas del aeropuerto de Cancún. Entonces, yo lo que necesito es la frecuencia de ¿qué? De Latis. ¿Quiero hacer una pregunta? Vamos a probar el Rufino. ¿No? Bueno, está en nuestro Airport Information. Entonces yo ya puedo ver mi carta, ¿eh? Mi carta de Cancún, ¿vale? Una carta y es la información del aeropuerto de Cancún. Esta la debo de saber leer, aunque sea piloto privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque trata la información de las frecuencias. Entonces, por ejemplo, me dice que el ATIS de Cancún, el ATIS es el Aerodrome Terminal Information Service, que es el que nos va a decir toda la información importante de nuestro aeropuerto, referente a meteorología primero y después si hay calles de rodaje cerradas, si hay partes en construcción, si hay cosas así, ¿no? Entonces nos dice que el ATIS es 127.7, voy a poner en el volante, a nuestro piloto. Vamos a decirlo. Com 127.7. Com 1 set to 127.7. Cancun International Information Tango. 1700 Zulu weather. Wind 070 at 14, visibility 7. Sky conditions 1500 scattered, temperature 29, dew point 23. Altimeter 2991. Arriving runway 12 right, departing runway 12 left. Advise on initial contact you have Tango. ¿Vale? Esta es una grabación que se está repitiendo todo el tiempo. Entonces, la grabación se va a volver a repetir y nosotros tenemos que aprender a copiarla. Y es parte de los exámenes de aerolínea. Es saber escuchar los ATIS y saberlos escribir. Cancun International Information Tango. 1700 Zulu weather. Wind 070 at 14, visibility 7. Sky conditions 1500 scattered, temperature 29, dew point 23. Altimeter 2991. Arriving runway 12 right, departing runway 12 left. Advise on initial contact you have Tango. ¿Vale? Entonces es la segunda vuelta. Te dan 3 chances en la aerolínea para que lo leas y no ya te empiezan a bajar puntos. ¿Vale? Cancun International Information Tango. 1700 Zulu weather. Wind 070 at 14, visibility 7. Sky conditions 1500 scattered, temperature 29, dew point 23. Altimeter 2991. Arriving runway 12 right, departing runway 12 left. Advise on initial contact you have Tango. Entonces, ya tenemos nuestro ATIS y ya tenemos dentro de este ATIS, nos dio toda la información, que yo siempre tengo que tener algo aquí para anotar, y me dice que es del aeropuerto de Cancún, información Tango de las 17 horas Zulu, todo se maneja en horario Zulu, ¿vale? Con viento de los 070 con 14 nudos, ¿vale? Entonces, estoy mal de estar aquí en la pista 30, yo debería estar en la pista 12, que es más cercano al viento que tenemos para tenerlo de frente, ¿no? Entonces, bueno,
ahí. Y vamos a darle que empiece un nuevo vuelo. El avión lo va a cargar, pero más resolución de pista, ¿no? Ahí está. Entonces, ya estamos aquí y lo que nos lo que nos dicen es que hay visibilidad de 7 millas, entonces buena visibilidad, podemos salir de TR. Tenemos nubes a 1500 pies y nos dijo scatter, que es medio nublado, a 7000, perdón, a 1500 pies. Temperatura 29, punto de rocío 23. Ya veremos en meteorología cuando la temperatura está cerca del punto de rocío, lo más probable es que exista una precipitación. Entonces tenemos nubes y tenemos probabilidad de precipitación, igual. Y luego nos dice altimeter 29.901. Ese es nuestro ajuste altimétrico. Entonces, yo me voy aquí a mi altímetro, está, y está en 29.91. No está en 29.91. Entonces, yo voy a tener que mover, o le puedo pedir a mi copiloto, como les decía, altimeter 29.901. Altimeter Ahí está, ya me lo 2991. configuro y entonces ya está la altitud a la que tendría que estar, ¿vale? Entonces ya podemos estar, nada más espérenme, me anda rayando mi pantalla, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro altímetro, ahora sí ya podemos volar con el resto de la gente que esté volando aquí en la zona de Cancún, ¿sale? Entonces ya no tenemos ningún problema con que nuestro altímetro vaya a decir otra cosa. Si yo lo dejo en lo que estaba, que es por acá, va a decir que Cancún está a 1100 pies y Cancún no está a 1100 pies, por lo tanto cuando esté a 2100 pies puede estar realmente a 1100 pies contra el terreno. Entonces yo vengo a 2000, no, pero hay una montaña a 1000 o a 1200. No, habla libro, estoy a 2100. No hiciste tu ajuste altimétrico, por consiguiente no estás en la altitud y te vas a estrellar contra esa montaña. Entonces vamos a cambiar el lugar y vámonos otra vez vámonos a México y ahí vamos a ver, por ejemplo, vamos a salir de acá de la cinta izquierda y vamos por ejemplo, aquí sí está muy nublado, muy baja visibilidad, pero vamos a rifar. El chiste es estrellarnos para que vean lo que pasa si no quitas el centímetro, ¿no? Que yo creo que lo más importante referente a esto, incluso velocidad, escucharías, ¿no? O sea, mientras no esté chillando tu avión, ahora sí que chillando en cuestión de, de, de que esté chillando porque se está desplomando, pues quiere decir que tu avión va a seguir volando. Ya si lo escuchas que chilla, entonces quiere decir que le estás jalando la nariz y que ya te perdiste y que no te estás dando cuenta y no estás sintiendo, ahora sí que en tus sentidos, en las pompas, en el trasero no estás sintiendo, se está subiendo, bajando, virando y realmente todavía no está haciendo aire, ¿no? Entonces eso es el no saber volar por instrumentos, te va a llevar a eso, a que no sepas realmente qué es lo que está pasando con tu aeronave. Entonces, bueno, obviamente eso es importante para el vuelo por instrumentos, pero pues nosotros estamos volando visual, entonces pues van a funcionar los instrumentos. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, en México tendríamos que buscar entonces nuestra carta de México, ¿no? México y necesito ver la carta del aeropuerto de México para sintonizar ahora el ATIS de México. Si te das cuenta, teníamos el ATIS de Cancún, ¿no? Teníamos el altímetro de Cancún y se quedó en los 29.91 porque sigue siendo el mismo avión. Entonces aquí vamos a poner el DATIS, que es el Departure ATIS, o entonces vamos a ponerle aquí 127.65, ¿no? Entonces le pedimos otra vez. COM1 127.65. COM1 set to 127.65. Licenciado Benito Juarez INTL Information Oscar. 1800 Zulu weather. Wind 110 at 8, visibility 6. Sky conditions 2,500 scattered, 8,000 broken, 22,000 broken, temperature 16, dew point 10. Altimeter 3022. Arriving runways 05 left, 05 right, departing runways 05 left, 05 right. Advise on initial contact you have Entonces yo Oscar. lo copié porque la primera, entonces vamos a callarlo porque me está dando
pirata. Y aquí está, ¿no? Entonces ya lo anotamos. ¿Está? Ya, creo que se ve al revés, ¿verdad? Bueno, ahí está nuestro ATIS, información Oscar, de las 18 Zulu, viento de los 110 con 8 nudos, 6 millas de visibilidad y tenemos más capas de nubes, ¿ya vieron? Tenemos varias capas de nubes, tenemos a 2500 medio nublado, cerrado 8000, cerrado a 22000, 26 la temperatura, punto de rocío 10, pero incluso aquí sí está lloviendo, entonces bueno, te digo, es a veces cuando está cerca la temperatura del punto de rocío es cuando puede haber precipitación, pero no es una regla obligatoria. Altímetro 3022, entonces ya nos cambió el altímetro, si nos vamos acá, por ejemplo, mira, aquí si no lo puso, está en se quedó de Cancún. Altimeter 30 decimal 22. Altimeter 3022. Ahí estamos ahora sí, 7340, que nuestra carta dice que la elevación es 7297. Entonces, tampoco coincide, ¿no? Bueno, habría que checar también si ya se actualizó el explain y toda esa situación, pero entonces yo aquí lo corrijo. ¿Por qué? Porque yo necesito estar a mi altitud. O sea, ahí más o menos, ¿no? Entonces yo necesito estar a la altitud que es, a la elevación que es el aeropuerto de México, porque si me pongo a hacer toques y despegues, pues no le voy a atinar jamás, ¿no? Mi pista tiene aquí en la carta estoy viendo todo, tiene un rumbo magnético de 0.55, ¿vale? Entonces, heading 0.55. Heading 055 degrees. El curso, ese ya está en 0.55, te das cuenta, el giro direccional está configurado, está calibrado a 0.55. Entonces, ya tengo listo este instrumento, no hay mucho que hacerle, más que igual un tantito ahí para que esté más nivelado. Y entonces vámonos al cielo. Ahora sí estamos ya encendidos, no hicimos prueba de motor, tenemos todas las luces puestas, ponemos la bomba, ¿sale? Y nuestro amperímetro se mueve. Entonces, vámonos a enfocarnos al tacómetro, ¿no? Que es el que les decía. Yo tengo frenos puestos para que no se me vaya el avión, o si no, tendría que estarlos pisando todo el tiempo. Y le voy a meter, como dice nuestra lista, 1700 vueltas, ¿no? Tengo la mezcla completamente rica, que aquí está. Y bajo situación, ¿vale? Entonces yo tengo la mezcla completamente rica, pero estoy con presión baja de 30.22, que fue lo que nos dijo el controlador, o bueno, aproximadamente 30.2, ¿no? Entonces, ya estamos ahí en las 1700 vueltas, ahí está, y empiezo a carburar. ¿Qué es esto? Le estoy quitando combustible a la mezcla. ¿Para qué? Para que el avión tenga mayor potencia. ¿Por qué? Porque tiene menos oxígeno, por consiguiente necesita menos combustible. Entonces le quito, y ahí voy viendo mis revoluciones. Cuando se empiecen a caer, quiere decir que es la máxima potencia que me va a dar mi avión, ¿no? Por ejemplo, ahí están cayendo. Entonces, regreso a donde estaba y esa es nuestra máxima potencia. Aquí es en donde checo si están funcionando mis magnetos. Acuérdense del nivel 1 que los magnetos son los que nos van a dar la electricidad. Están atados al motor y nos van a dar electricidad. ¿Para qué? Para que las bujías estén mandando chispas y estén saliendo la combustión. Los motores de aviación, toda la cuestión de la aviación, están respaldados hasta por 2 o 3 sistemas. Como vieron en el avión de aerolínea, el sistema estático tenía un montón de tomas. Tenía del lado del capitán, tenía toma estática para el capitán y para el copiloto y un stand-by abajo. Y del lado del copiloto tenía otra para el capitán y copiloto y otra stand-by. ¿Para qué? Pues si se tapa una que te cae mal, ¿no? No puedes estar sujeto a, si falla una ya falló todo, pues traemos vidas, traemos un montón de pasajeros, ¿no? Entonces, checamos magneto, pierde las 100 revoluciones, ahí está, y las recupera. Quiere decir que mi magneto está funcionando bien. Si yo le doy 2, checo el magneto derecho, cae 100 revoluciones y recupera, ¿vale? Entonces mis magnetos están bien. Ahí reviso, temperatura del aceite está en verde, presión se encuentra en verde, amperímetro está, bueno, no sé cómo está cargando, bueno, sí está cargando, pero está jalando mucha energía a las luces del avión, ahí está, ¿lo viste? Entonces, para que no nos jale tanta energía, ahí lo checas, se están jalando tus luces. No, mira, por ejemplo, el tubo pitot, si yo le prendo es una resistencia al tubo pitot, lo que tiene el calentador del tubo pitot finalmente es una resistencia que va a derretir el hielo. Entonces, si yo lo prendo, ve cómo me da el jalón en mi amperímetro. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces está cañón que te haga eso. Obviamente, pues te está indicando que sí está funcionando, ¿no? Entonces, vamos a
quitarlo porque ahorita no lo necesitamos. Y a ver, alguien puso algo por aquí. Yo sé que le gusta más el X-Plane, pero más el 20 funciona muy bien con el Glow Honeycomb y los paneles X. Está perfecto, o sea, si te funciona ese. Además, con el FS Server me permite utilizar tabletas como Garmin PDF y MDF, y el Lidl más funciona excelente con el X. Está perfecto, o sea, no es obligatorio que uses X-Plane. Yo a mí X-Plane, todos los simuladores que he usado, porque los he usado todos, yo empecé a utilizar simuladores desde 1986, utilicé el Flight Simulator 2, que apareció en el 83, con el sistema Atari. Entonces, la verdad, yo he pasado por todos los simuladores y me gustaba mucho Microsoft, pero pues ya no es lo que era y sus andenes siguen moviéndose como ladrillos. Entonces, en cuestión aerodinámica, a mí honestamente no me gusta, pero en cuestión visual se ve muy bonito. Sus sistemas en los aviones a veces le faltan cosas a las cabinas que traen de default, pero puede que ya haya aviones que pagan, que deben de traer cabinas mejor hechas y toda la situación, pero bueno, a cada quien puede usar el simulador que quiera. Al final de cuentas, lo importante aquí es que uses el avión, el modelo de avión, no tanto que sea el simulador, ¿no? O sea, tú te acomodas con ese y te gusta, pues adelante, ¿no? Entonces, ya tenemos, les decía, la carta. Entonces, ahora les voy a enseñar otra cosa que también trae el X-Plane, que me gusta muchísimo, que es esta aplicación que se llama Control Pad, de Laminar Research. Y entonces me está buscando si hay en la red algún simulador y me dice que sí hay uno. Entonces le doy clic y ya me conectó este iPad a mi simulador. Y entonces ya me cambió la meteorología. ¿Por qué? Porque yo la tenía diferente aquí en la tableta. Entonces ya la voy a controlar desde aquí la meteorología. Y lo que quiero hacer es controlar las fallas del avión. ¿Me vieron? Ahí están las fallas, yo le puedo poner, y son muchísimas, de abajo viene un montón de cuadritos, son para todas las fallas. Entonces, eso también me gustó muchísimo del X-Plane, para que precisamente puedan tener una estación de instructor, porque normalmente Microsoft y los otros simuladores, P3D, todos esos, te venden las aplicaciones extra para la estación de instructor, o traen estaciones de instructor muy sencillas, regaladas por ellos, pero no siempre, ¿no? Entonces, tú en X-Plane pues tienes esta estación con tu iPad y me gusta mucho que se conecta a Wi-Fi. Entonces, si yo tengo el simulador en la red allá en mi club y tengo mi simulador, yo llego con mi iPad, veo a mi alumno y yo puedo controlar las fallas a mi alumno ahí en el simulador. Entonces, está súper increíble, ¿no? Entonces, ahorita vamos a desconectarlo tantito para vamos a ponerle acá el weather real, hacerlo con weather real. Pelo que entendi, ele tinha um cara, né? Um colombiano que está morando no Brasil, vamos não a sei hacer se ele, e esse colombiano está desenvolvendo, né? Mas ele não está manjando tanto espanhol assim, não está fazendo, ele não está fazendo nada. Eu falei, pô, 10 grados de flat, está carburado nuestro avión, tenemos la bomba encendida, yo como está nublado y está bajo el fazer um show aqui, os caras voy a contratam, o grupo tem outro lá, mano, vamos juntar esse bagulho, bota os caras pra falar, entendeu? Vão ser os Entonces, maiores vamos a times ver do la mundo. cuestión de Pô, nuestro caralho, aí termómetro. o cara Ahí fica está, yo tengo dando toda la apoio, né? potencia hasta adentro, ¿te das cuenta? Ahí está corriendo ya mi Tá lá, pista, tá lá. velocímetro vivo, le meto tantito pedal izquierdo para que salga. ¿Por qué? Porque me está pateando hacia un lado. Como les decía, es aerodinámica pura, ¿verdad? Y jalando esto, un poco, 40. Yo creo que traemos tanques llenos, no sé si tiene para qué, pero bueno. Igual, ok, los frenos, positive brake, y piso mi freno, estamos, y estamos ascendiendo. Si seguía de gear up, no tenemos retracto, entonces, yo le voy a mover aquí el multímetro, y le voy a poner que estoy a entonces voy a volar hacia los volcanes. Están por acá, que están como alrededor de 14,000 pies.
Esto no debería de hacerse, no debería de salir de la trayectoria, no debería de estar yo bajándome a la otra pista, pero vamos, para eso son los simuladores, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Entonces, vamos a ver lo primero, sería, quitamos flash, y apagamos la bomba, y le ponemos un poco de trim, para alcanzar a acelerar nuestro avión, y ascender un poquito más para ahí, ¿no? Entonces, ahí la llevamos, quieran ver un poquito de ubicarse un poquito en dónde están y todo eso, bueno, con el zoom de aquí del GPS pueden ver aquí cuántas millas de distancia hay. Por ejemplo, 15 millas, 35 millas. Ahí está Puebla, ¿no? Entonces los volcanes están a la mitad. Entonces ahí vamos volando hacia los volcanes. Bueno, entonces vamos a continuar nuestro ascenso y si te dan cuenta yo traigo toda la potencia hasta adentro de mi aeronave, traigo mi mezcla ya, carburado mi avión, es la máxima potencia que voy a lograr tener. Yo estoy cada vez subiendo más y más y más. Puede que si le quito un poco más de mezcla, igualita me da un poco más. El tacómetro. No, mira, se empieza a caer, ¿viste? Entonces, esta es nuestra potencia máxima que nos va a dar el avión. Si le pongo más mezcla, entonces esta es como que la máxima en este nivel en donde estamos. Vamos a continuar subiendo, a ver si quitándole igual podamos tener más, pero vamos a buscar irnos hasta los 14, que no vamos a saber si estamos a 14, porque acuérdense que le movía esto, porque es que vean qué pasa si no tienes tu, tu altímetro bien configurado. Debe, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí están los volcanes, ya vieron, ya empezaron. Entonces también con este nos podemos poner un poco más de altitud. Entonces yo me voy a poner a, bueno, no, acá, con 10, porque este sí nos va a poner a los 10.000. Ahí estamos a 10.000. Pero ¿qué dice el altímetro? ¿Ya vieron? El simulador yo le dije ponlo a 10.000 pies y el altímetro me está marcando que estamos cruzando 7.000 pies. ¿Ya vieron el peligro que es? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a cruzar los volcanes. Yo puedo ponerle entonces, supongamos que yo ya vengo a 12.000 pies, ¿no? Vamos a ascender todavía más el avión. Estamos a 12.000 pies. Y aquí tendríamos entonces que ver nuevamente lo del motor, tacómetro, a ver si podemos sacarle otro poquito de, mira, sí, ahí ya no están dando más revoluciones. ¿Por qué? Porque ya subimos un chorro, ahí con eso, ¿vale? Entonces, lo mantengo aquí, continúo mi ascenso y el avión me va a seguir permitiendo ascender hasta que llegue a un punto donde la velocidad va a empezar a caer drásticamente. Entonces ya no voy a tener velocidad. ¿Por qué? Porque ya no tengo aire, ya no tengo aire a presión para que haga el filete en el ala de la aeronave y pueda yo estar entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Pues yo vengo a 10.000 pies, decía, sí, enriquecer la mezcla es poner más gasolina, así es, así es. O rich mixture, que le decimos en inglés, o lean, que es como quitarle, lean es quitarle, hacerla pobre, es empobrecer la mezcla, como decimos en español. Entonces, por ejemplo, si mi carta decía que yo por este huequito que está aquí alcanzaba a pasar con 12.000 pies, con 10.000 pies, pues yo ya vengo bien seguro
por ejemplo aquí, de que voy a cruzar a 10.000 pies por este pequeño vallecito que apenas alcanza a ver ahí, ¿no? Voy a cruzar por ese vallecito porque los volcanes están muy altos, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que ahí voy a cruzar en 10.000, entonces yo nivelo mi aeronave tranquilamente, compensada, aumento mi velocidad, todo viene súper bien. ¿Por qué? Porque yo estoy a 10.000 pies. Entonces, yo estoy engañándome a mí mismo. 10.000 pies para mí es una altitud muy buena para darle buena potencia. Entonces, ¿dónde me voy a dar cuenta yo que realmente no tengo bien mi altímetro? Cuando llegue a 12.000 pies y resulta que estoy a 14 y mi avión se empieza a ahogar y voy a decir, oye, ¿qué le pasa? No funciona, si yo estoy a 12.000 pies y no es el techo de servicio, porque no quiere subir, porque no quiere acelerar, porque se me están matando las revoluciones. Ahí empieza toda la cuestión de emergencia. Bueno, ya nos metimos hablando de no. Entonces, supongamos que vengo IFR, en el caso de ahorita, y vengo confiado en que tengo mi altímetro bien configurado y voy a seguir volando en este rumbo. Yo iba, me movió un poquito, pero un poco de viento. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, aquí en el mapa me cambió. Y voy a mantener esos 10.000 pies. ¿Por qué? Yo chequé mi carta cuando tracé mi ruta y decía que en esa zona el terreno estaba a 8.000. Lo libraba con 2.000 pies, que es la regla para librar zonas montañosas, 2.000 pies sobre el obstáculo más alto. Entonces, vengo confiado que vengo 2.000 pies sobre el más alto y jamás le voy a pegar a nada hasta que me encuentre con la montaña completamente de frente. Entonces, vamos a hacer el otro ejemplo. Vamos a llevarnos el avión 12.000. ¿Está? Y me está indicando 11.400, ¿no? Entonces, también yo revisé mi carta y en 11.400 yo pasaba súper bien, libraba las montañas, ¿no? Traigo buena velocidad todavía, probablemente está haciendo frío, puede que el aire un poco más compacto y todavía me alcance a dar un poco más de techo de servicio en mi aeronave, pero eventualmente va a chillar, ¿no? Entonces, vamos a ver que como esos alabeos no son normales, me haga aladeo solito el avión, a menos que haya una corriente de viento muy, muy fuerte, que también te lo representa el simulador. Eso me encanta. Ese sí se ve muy bonito en el Flight Simulator 2020. Ahí sí se ve muy, muy padre. Vean las revoluciones que traemos, ¿ya vieron? Estamos mega excedidos en las revoluciones. Son 2.350. Mi avión está así chillando en la cuestión del motor. Traigo buena velocidad para continuar mi ascenso, ¿no? Vamos a seguirlo subiendo. ¿Por qué? Porque yo vengo a 12 y mi avión llega hasta 14, ¿no? Entonces, aquí vengo yo feliz. Ya vengo ya general. Vean cómo está subiendo el terreno. Estamos subiendo hacia la zona de los volcanes, ¿no? Entonces, ahí estamos. Vamos a ver si se nos ahoga el avión, qué sucede. Vamos a continuar nuestro ascenso. Vamos a ir quemando toda la gasolina, que aunque la traemos la mezcla recortada, ¿eh? O sea, traemos medios tanques, ni siquiera traemos tanques llenos. ¿Qué son los otros instrumentos, no? Los tenemos aquí del lado izquierdo, por recordarme. Son nuestros instrumentos de motor, que son nuestros tanques de combustible, los cuales tenemos que checar el tanque de combustible físicamente con contra nuestra pipeta que vamos a meter directamente en el ala para checarlo. Los Cessnas tienen dos tanques, tienen uno izquierdo y uno derecho, traen un tanque en cada ala.
Y bueno, puedes elegir el 172, puedes elegir. Hay aviones como el 50 que algunos tienen la selectora para los dos tanques, para elegir cuál tanque, o nada más abierto y cerrado, y te está mandando siempre de los dos tanques, ¿no? Entonces, bueno, tendrías que checar tu avión qué show. Pero bueno, tenemos nuestros tanques de combustible con la indicación en galones. Entonces, eso es una bronca, hay que estar convirtiendo en galones y luego tienes que convertir a libras, porque para poder hacer el precio y balance, lo tienes que hacer en libras. Entonces, eso es realmente un problema, ¿no? Y aquí en México, no sé, porque también en Colombia utilizan kilos, entonces los pasajeros vas a medir su peso en kilos y luego vas a tener que pasar a libras para poderlos meter dentro de la planeación, ¿no? En el caso de este instrumento tenemos EGT, que se llama Exhaust Gas Temperature, que son la temperatura de la salida de los gases de escape, como quien diría, del mofle de la aeronave, a qué temperatura están saliendo los gases del mofle de la aeronave, ¿no? Tenemos el fuel flow, que es que nos va a indicar los galones por hora que estamos consumiendo. ¿Viste? Entonces, no tiene tantos instrumentos que Cessna. Bueno, es que no todos tienen, o sea, el Cessna 250 no trae fuel flow, por ejemplo. Entonces, bueno, tendrías que checar cada avión y cada avión de cada escuela es diferente. Entonces, hasta dentro de la misma escuela todos los aviones son diferentes. Entonces ya lo podrás checar tú más adelante. Pero, pues, probablemente sí te traen los principales, ¿no? Que hay que revisar todas estas cosas. Temperatura del aceite. Este es nada más un instrumento del aceite, por eso dice hoy en grande. Bueno, ¿cómo está la temperatura de tu aceite? Ya cómo está la presión de tu aceite, ¿vale? Entonces tienes que checar muy bien esto, que tu aceite no esté muy caliente o que la presión no esté muy alta o muy baja, porque te va a dar diferencia. Marcador de gasolina, revoluciones por minuto y altímetro. Ah, solo traes eso en tu, ¿verdad? Bueno, pues, también los de la Primera Guerra Mundial volaban casi que solo con altímetro, velocímetro y horizonte artificial. Sí puede ser, o sea, hay aviones muy sencillos. El EGT sí, si tú le metes más combustible al motor, puedes enfriar el motor, porque de hecho también te puede ayudar a enfriar el motor. Ya no me siento una nube. Ah, no, ya sé qué está pasando. Bueno, vamos a, antes de que se nos apaguen las luces, tenemos este otro instrumento que es el de vacío, la succión, el sistema de succión que les decía, que es el que va a hacer girar los giróscopos que tienen los instrumentos, y el amperímetro, que es el que nos va a hablar sobre la electricidad y nuestra batería. Te lo va a indicar el amperímetro. Va descargando la batería y si ya se amoló el alternador, ya no te está cargando tu batería, ¿no? Esto que nos está pasando ahorita probablemente sea el blackout. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento dice que venimos a 13.750 pies, que no alcanzo a ver bien, 12.750 pies, y ya se apagó, ¿vale? Me desmayé, es hipoxia, ¿vale? Ya se hipoxió el piloto. Entonces, y esto no es una falla del simulador, esto es simplemente el piloto está hipoxiado. ¿Por qué me estoy hipoxiando 12.700? Pues, ¿qué les pasa? Pues son 12.700. No, densimétricamente yo ya estoy, más bien en real, estoy a 14.000, porque densimétricamente no le movían el altímetro. Entonces, pues yo qué voy a tener que hacer, voy a tener que descender inmediatamente, porque pues me estoy hipoxiando, ¿no? Entonces vamos a ver si no puedo ver el simulador, entonces ni siquiera instrumentos puedo hacer, o sea, simplemente le quito la potencia y el avión va a bajar la nariz. Ahí está, ¿ya empezó a bajar la nariz y ya hay un poquito más de airecito aquí, no hay que dejar que se acelere mucho porque no se nos puede desarmar, ¿vale? Entonces, ahí estamos recuperando un poquito, ¿no? La bolita del Turn Coordinator del inclinómetro. El inclinómetro es el tubo con la canica. La alineación del avión o la inclinación que tiene el avión te la vas a ver aquí. Dice 2 minutos porque si yo inicio un viraje, pongamos a 20 grados, y mantengo esa bolita en el centro con mis pedales, voy a hacer un viraje de 360 grados en 2 minutos, ¿vale? Siempre y cuando estemos en condiciones ambiente y por el estilo, voy a hacer ese viraje, voy a estar más rápido el viraje. Entonces me cambió de 20 a 15 todo, entonces ya no van a ser los 2 minutos. Tendrías que dejarlo como piloto automático, en 20 grados de inclinación y con la caniquita bien centrada. Mira, ya se me fue para afuera la canica, entonces ya no van a ser los 2 minutos, van a ser segundos más, segundos menos, pero ahí estamos, haciendo un viraje en descenso. Ojo, ya estamos haciendo un viraje en descenso. Entonces, nos habían dicho altímetro 30-22, ¿no? Altímetro 3022. Altimeter 3022.
Vamos a ver a qué altitud real estamos. También me lo va a decir aquí el mapa. Estamos a 13.500 pies, por eso me estaba ahogando. Estoy boxeando. Vamos a que se acelere mucho. Vamos a descender el avión. Ya te das cuenta, ahí están las revoluciones. Y vamos a continuar con nuestro viraje. Y la verdad no sé ni dónde está la montaña. Ah, voy hacia la montaña. Bueno, pues vamos a dejar aquí el viraje, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me llevaría la no muy grata sorpresa de que estoy volando, supuestamente estaba yo volando a 12.000 pies, a 11.500 pies, 11.700, y no, yo estaba volando a 14.000 y cacho. Entonces, como yo vengo volando más bajo de lo que debería de estar, pues también el terreno va a estar más cerca de lo que debería estar y no voy a librar los obstáculos que yo creí que sí iba a librar. Y es un momento muy horrible de darte cuenta cuando vas en vuelo de que no configuraste bien tu ajuste altimétrico. Entonces, eso es lo peligroso de no ponerlo como debe de ser. ¿Vale? Vamos a ver. Que la hacemos aquí por lado. En el Parque Regional Iztaccíhuatl. Entonces, ese es lo peligroso de volar así. Ahora, decían que también podías controlar, por ejemplo, con el motor no apagado, con el motor en mínimo, ahí está la temperatura de los gases, ¿ya vieron? Cómo se cayó, ¿vale? El fuel flow, pues también bajó. ¿Por qué? Pues porque no estoy pidiéndole a mi motor que acelere, porque si acelero aquí, me voy a ir a 160 nudos y el avión va a empezar a subir. ¿Por qué? Por aerodinámica, mayor velocidad, mayor sustentación y el avión va a subir. Pero si yo lo pico y le acelero, ahí está. Ya la velocidad sube de las revoluciones. Ya me estoy excediendo en revoluciones, ¿ya viste? Ven las temperaturas de los gases, cómo está excediéndose y el fuel flow está con todo, ¿vale? Entonces ahí vamos, ahí continuamos nosotros, ¿no? Haciendo nuestro descenso a alta velocidad. Ahí está. Vamos a nivelarlo tantito, vamos a bajarle un poquito la potencia. ¿Vale? Ahora, lo que decían, si le ponemos más combustible, ahí está. Si le enriquezco la mezcla, ¿qué está pasando? Como también baja la potencia, pues ya me bajó la temperatura de los gases, por si mi motor está muy caliente. Pero la regla número 1 para un motor caliente es bajar la nariz. Esa es la primerita. Lo primero, cuando tu motor está excedido en temperatura de los gases o esté excedido en un avión de aerolínea o tengas un desplome de compresor en un avión jet, lo primero es bajar la nariz de la aeronave, ¿vale? Dejar que recupere velocidad y que termine con el desplome del compresor o, en este caso, bueno, GTPs bajen, ¿vale? Entonces, yo también le aumento, le enriquezco el combustible, también mi fuel flow va a aumentar. ¿Por qué? Porque obviamente le estoy mandando más combustible al motor, ¿vale? Entonces, esas son las indicaciones. Por ejemplo, si nos vamos acá al iPad, buscar otra vez las fallas, vamos a conectar el nuevo jugar. Vamos desde la cima del volcán. Entonces, ¿ya vieron? Entonces tenemos techo de servicio del avión y tenemos se baja la nariz para mayor velocidad, así logrando enfriar el motor o compresor. Es con esa intención. No, es para que vuelva a generar flujo en los álabes del motor, en el caso del desplome del compresor. En el caso de estos es para que se enfríe el motor. Estos avioncitos chiquitos es para que se enfríe el motor. En el otro es para que vuelvan a tener sustentación las palas, si lo quieres llamar así, que se llaman álabes del compresor, que sería la turbina como tal, vuelve a tener sustentación en esas álabes y bueno, ya se acaba el desplome. Porque cuando hay desplome, lo que va a empezar a pasar es que ya no va a haber flujo de aire. Y cuando no hay flujo de aire, adentro del motor, de un motor de turbina, tienes técnicamente como un boiler, como un calentador de agua, tienes una llama que está lanzando. Si no le entra combustible, no va a ser combustión, solo estás aventando fuego. Por lo tanto, tu avión va a empezar a escupir fuego por la parte de atrás. Vas a escuchar cómo sopletea el fuego, y entonces, pues ese es
tu desplome de compresor, y luego vas a escuchar, como dice la teoría, un roar. Vas a escuchar el motor como hace así un ruido de que le está costando trabajo y que ya no está generando. Y bueno, si sigues en desplome de compresor, vas a seguir aventando combustible al motor y quemándolo sin aire. Y quemar combustible sin aire pues no es bueno para ningún motor, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes en los, en las fallas que trae aquí nuestro simulador, bueno, los motores tienen muy limitados, estamos en cerámica, pero por ejemplo nos dice aquí que puede dar fallas en el fuel flow, podemos poner fallas en el fuel flow, una fluctuación, ahí está, ¿le vieron cómo se movió el fuel flow? Está fluctuando, ahí está, se está moviendo, el fuel flow está subiendo y bajando como loquito porque le activé la falla de fluctuaciones en el fuel flow. Pero por ejemplo, si quisiera yo que mi bomba no funcionara, la puedo apagar aquí. Entonces, por ejemplo, fallas, le puedo poner falla en el magneto 1. Pues ya le puse falla en el magneto 1 y entonces ya pierdo potencia en mi avión, ¿vale? Está bajando la potencia de vamos a quitarle la falla del flow, vamos a dejarle solo la del magneto izquierdo. Esta es la falla del magneto izquierdo. Ahorita como traigo toda la chancla, les digo, nuestro avión puede volar con uno solo. Cuando el cierre despegue hace contraexplosión, entonces es que está más la mezcla. Así es, eso que refieres tú como la contraexplosión, no sé de dónde viene Aldo, eso sí me lo había escuchado, pero quiero suponer que es la detonación que ocurre en tu motor. La detonación y la preignición sucede en nuestros cilindros cuando tienes demasiada mezcla y tienes tanta mezcla que se empiezan a hacer sedimentos adentro de tu cilindro. Y al hacer esos sedimentos se van a quedar ahí encendidos. Entonces, cuando entre la siguiente mezcla, va a tener algo que se le conoce como preignición, que es que se va a quemar antes, se va a prender antes la mezcla de combustible, y entonces no te va a dar todo el recorrido del pistón, y entonces no te va a dar toda la potencia del motor, entonces vas a perder potencia. Cuando tienes esto que le llamas contraexplosión, que yo creo que debe ser lo de la detonación, es cuando tu motor está tronando, está reventando. ¿Por qué? Porque no está explotando bien, o se está explotando de más, como quien diría, y esto lastima muchísimo al motor y te puede llegar a desvielar incluso el motor, ¿no? Entonces, eso es bastante peligroso que te ocurra esa situación, ¿no? Pero uno es la preignición por pedacitos de combustible quemado que se quedaron ahí, como brasas que se quedaron dentro de tu cilindro, y el otro es cuando explota demasiado fuerte la mezcla y entonces te va a aventar demasiado fuerte los cilindros y te puede dañar el motor y te puede causar que se ajusten los tiempos de tu motor y eso nunca va a ser bueno en un motor, ¿no? ¿Cuál es el avión que estoy usando en esta simulación? Cessna 172. Todo el curso está basado en Cessna 172 porque es lo que enseñan en Estados Unidos, es lo que te enseñan a volar primero, es un avión muy sencillo, puedes utilizar un Piper 28 también, es lo mismo, pero a veces hay Piper 28 que traen palanca de las culitas, que tienen hélices de paso variable, entonces ya entras en otros instrumentos y en cosas que son muchísimo más de piloto comercial, ¿no? Lo que tiene es en el iPad se puede instalar también en el celular, sí, pero solo te deja en iOS, o sea, en celulares que sean de Mac, de Apple. Para el celular yo tenía Galaxy antes y no, ahora ya traigo un iPhone, entonces con el iPhone puedes instalarlo en el iPhone. No es muy recomendable porque no vas a ver nada, porque tengo más un iPad mini, un iPad normalito, pero con el programa te incluye, te viene con el simulador, entonces no vas a tener que gastar ni tener que aprender en otros programitas u otras cosas para conectarlo a tu simulador, ¿no? Y que a veces no son compatibles con todos los aviones. Entonces, sí, ¿no? También puedes descargar pirata, pero pones, ¿no? Algún virus o algo así. Pero afortunadamente Xplin te regala la estación del instructor, solo tienes que tener tu iPad o tu teléfono y la bajas y es súper sencillo, ¿no? La aplicación se llama Control Pad. Se llama Control Pad. Y trae un avioncito y es de Laminar, la empresa es Laminar.
bueno, pues con eso puedes descargar tu, este, tu aplicación. ¿Qué es? Rodrigo, ¿qué es eso de, lo de Android, no sé qué sea, debe ser alguno de los servidores de GPT o algo así para descargar cosas. Pero bueno, sí es esa Control Pad, es una aplicación súper padre. Por ejemplo, vamos a ver si la alcanzas a ver en la cámara. Porque es la que más uso, ese es el Control Pad, ¿ya viste? Ese Control Pad es de una empresa que se llama Laminar, que es la empresa que hace el X 11, y con esa puedes tú descargar tu simulador, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces la falla del magneto ya nos falló, regresando a lo que estábamos, pero que ya me la quito porque me estoy... Pero si me fallan los dos magnetos, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasaba si te fallaban los dos magnetos en la aeronave? ¿Ya viste? Andaba yo jalando con un solo magneto, ¿vale? Entonces ya está mi motor, está en windmill, que se le llama, abanicando nada más, y ahora lo que hay que hacer es configurar nuestra aeronave para que nos dé el mejor régimen de planeo y salirnos de la zona de las montañas, porque estamos en la zona montañosa, salirnos de aquí, buscar un lugar donde hacer un aterrizaje de emergencia para evitar esto, ¿no? Entonces, si yo recupero un magneto, le quito la falla, ahí está mi motor otra vez, ya regresó. Se volvió a encender solo, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba girando la hélice. Les digo que es un motor autosustentable. Entonces, con un motor autosustentable, pues lo que les digo, tú le puedes quitar toda la energía aquí, se apaga el motor, el avión, pero yo sigo teniendo mi motor. Si ahí están las revoluciones, amigo, ahí está. Tengo todas mis revoluciones, así que a todo dar. Yo puedo llegar, tengo mis instrumentos, porque mis instrumentos funcionan con el motor, con el vacío del motor, no son electrónicos. Mis giróscopos están girando con vacío y mis indicadores de velocidad pues no están tapados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo en instrumentos, en las fallas, y le pongo bloqueo del Python 1, ahí está, y bloqueo del Static Port 1, ahí está, ¿vale? Entonces yo ya bloqueé mi tubo Python, este, a ver, ahí está. Mi tubo Python yo ya lo bloqueé, ¿vale? Se supone que se metió un bicho a vivir ahí, en pleno vuelo, entonces ya lo tengo bloqueado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo bajo la potencia, yo le quito potencia, ya bajé revoluciones, 20. Jalo mi nariz, ¿qué pasa? ¿Viste? Mi velocidad sigue en 100, ya se quedó pegado. Entonces, pero si yo le abro, por ejemplo, ahí están bloqueado también la toma estática y la toma del tubo pitot. Entonces ya no tengo dinámica ni de la otra, ni altímetro, pues ya viste que también ya está pegado, ya se quedó trabado, y mi climb también ya se quedó pegado. ¿Ya viste? Si le abro el estático, automáticamente mi altímetro empieza a funcionar y mi climb empieza a funcionar. Pero ¿qué va a suceder con mi indicador de velocidad? ¿Te acuerdas lo que te dije? Cuando se tapa el de dinámica, que funciona como altímetro. Entonces estoy bajando y ¿qué está haciendo la velocidad? Sigue desciendo, la velocidad en vez de subir va a bajar, ya viste, está funcionando como altímetro, mi velocímetro, este de aquí. Mira cómo baja, ¿viste? Esto no es normal, pero ahí está. Y por contrario, yo tapo el indicador de este, la estática, el que está acá, la corcholatita, yo destapo tapo el estático que está acá afuera, pues ¿qué va a suceder? Que va a empezar a dar indicaciones erróneas. O sea, no vengo yo a esa velocidad, pero no va a dejar de funcionar, va a tener un poco de, por ejemplo, está aumentando velocidad, pero voy a empezar a tener fluctuaciones, que es lo que decía el libro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no es completamente certero, porque no puede hacer un cálculo diferencial de los dos, ¿no? Entonces, ahí está. Luego irse en mi celular. Ah, Iván, descargaste el Control Pad en tu celular. Ok, pelos. Hay otra aplicación muy padre que si la quieren bajar, tenerla ya que tengan su Explain y todo, y podemos volar juntos, que se llama el Smart Copilot.
Ese Smart Copilot es un poquito más cara esa aplicación, pero te ayuda a conectarte con personas en donde tú quieras, con los IP, te conectas y si los dos tenemos el mismo avión instalado, por ejemplo Cessna que es el que trae el X-Plane, tú también lo tendrías que tener. Ponemos los dos el mismo Cessna y se conecta, entonces te hablan los simuladores y dice, ok, los dos traemos el mismo, entonces si tú en tu casa le mueves a aquí, por ejemplo, al OBS, se me va a empezar a mover solo. Y si le mueves aquí a un radio, se va a mover solo. Y si mueves el avión, lo quieres volar tú, lo puedes volar tú. Y yo mientras te voy cuidando los instrumentos y te voy poniendo los radios y todo el ese, yo me sentaría acá de este lado. Me dice, yo quiero volar de piloto. Ok, bueno, yo me siento acá de copiloto y tú vas volando de aquel lado, pero yo te voy ayudando. Yo vengo aquí en el centro de copy y yo vengo aquí moviéndole a todo lo que te pueda ayudar, poniéndote las frecuencias, poniéndote todas las situaciones, ¿no? Entonces, eso está muy, muy padre dentro de lo que sería el Smart Copilot. Pueden contratar aquí por medio de Maestri, vamos a hacer todo eso. Me buscan, ahorita de momento estoy en la parte de finanzas, creo que Vale les va a compartir el link para mi profile de clases particulares, porque quisieran tomar sesiones, ya sea de este simulador, o si quieren tomar sesiones del de inglés, que es el otro simulador, no sé si han visto que lo uso, el de torre de control o el de radares, que es para practicar inglés. Ese también les va a servir muchísimo, porque pues ya les digo que el inglés es básico en la aviación. Entonces, pues mira, ahí está la velocidad, ya le quité la falla, ya se normalizó la velocidad. Entonces, pueden hacer eso. Chequen en el Classroom, ahí les vamos a poner los links para que puedan, si quieren contratar, les digo lo de las clases particulares aquí con maestros también, o bueno, con el simulador y volar juntos y toda la situación, tiene que ser en clase particular, vamos a estar nada más nosotros, ¿no? Haciendo nuestra chamba, y podemos volar esto, podemos volar el que volé el otro día, el 737, que además es gratuito. Ese 737, el CIBO, se llama, es gratuito ese avión. Entonces podemos volar un 737 como si estuviéramos uno al lado del otro con la técnica de vuelo del 737 y todo lo del 737. Pero primero, bueno, tienen que terminar de tomar sus cursos y todo para saber cómo se vuela un 737, porque requiere muchísimas cosas, especialmente la técnica de vuelo, el uso de las listas de información, el uso de los call-outs, todas estas cosas. Y también, obviamente, por medio del Zoom o de la aplicación misma podemos comunicarnos, ¿no? Y podemos incluso comunicarnos con los controladores también de los sistemas de IVAO y de BATI, ¿no? O sea, se puede hacer muchísimas cosas, pero bueno, necesitan ponerse de acuerdo. Me encuentran ahí en la parte de finanzas, de donde están los profesores para clases particulares en finanzas. Maestro de inversión en bolsa, trader. Entonces, bueno, nada más especifican. De hecho, mi profile tiene de foto, estoy yo con el simulador de mi club. Después no se podrán dar cuenta de que ahí pueden pedir de las dos, ¿no? Ya sea clases de finanzas o si quieren la cuestión de la aviación, también ahí nos ponemos de acuerdo para que puedan contratar sus clases de maestro. Bueno, ya salimos de la zona fea, toda la situación. Y, por ejemplo, podríamos ponerle a la meteorología, nosotros aquí en atmósfera, le podríamos poner una temperatura de menos 16 grados centígrados. Me cambió automáticamente el weather. Entonces vamos a buscar ahora que se nos haga un bloqueo. Déjenme apagar apagar la bomba. Y vamos a ver si nos hace el bloqueo del sistema de Pitot a menos 13 grados. Y tal vez habría que agregar un poquito de... No, pues tenemos buena universidad. Tal vez si le pusiéramos entonces aquí se supone que nos tendría que hacer la mismo, que es generarnos hielo ahí en nuestro tubo. No trae carburador, entonces no se nos puede hacer hielo en el carburador, pero donde sí que nos va a poder hacer hielo, probablemente es en las alas. Vamos a subir un poquito, tenemos allá la capa de nubes, estamos ahorita en 10,
Y podemos jugar con todo lo que quieran del simulador, ¿no? Por ejemplo, le podemos bajar la sensibilidad un poco. Un poco de lluvia. No me quieren. Ahí está. Entonces, vamos a ver si nos está haciendo el cambio. ¿Cómo se está respondiendo esto? Ya nos metimos en la nube y vamos a hacer un poquito de vuelo por instrumentos. Nav 1, 112.1. NAV1 already set to 112.1. Donde nos diga que está Pan. Dice que aquí Zapan está hacia el oeste, entonces vamos a darle a ver. Y vamos a tratar de mantener estos pies, ahí no le pegamos a nada absolutamente. Ya salimos de la zona de los volcanes, estamos del otro lado del volcán. Sí, mira, aquí está, no le vamos a pegar a nada. Entonces, vamos a ver si se, mira, está la tormenta y está la lluvia. Se alcanza a ver un poquito aquí abajo. Estamos volando en tormenta. Heading 270. Heading 272 degrees. Como tú, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro ¿sí? Y vamos a esperar a que se nos forme el hielo. El tubo. Nos vamos a dar cuenta porque se va a frenar va a pasar lo mismo que el bloqueo del tubo pitot. Se va a bloquear, pero se va a bloquear con el hielo, de la lluvia, en combinación con la baja temperatura que estamos teniendo, ¿no? Que la temperatura, podemos ver, esto es electrónico, ¿no? Antes se debía traer por aquí un termómetro, a los aviones de escuela, pero también la podemos ver, creo que outside temperature, menos 1 grado Fahrenheit, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer nuestra conversión de Fahrenheit a centígrados. En los 18 grados centígrados estamos volando en tormenta. Todavía hacer un poquito de la tormenta. ¿Vale? Entonces, eventualmente lo que vamos a tener a menos 18 grados con la tormenta, humedad, todo eso, pues es obviamente hielo en nuestro tubo pitot, ¿vale? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y obviamente ya le cambié, yo le puedo cambiar dentro del simulador la presión. O sea, ahorita tengo presión atmosférica, que es la de la Ciudad de México, pero con una temperatura diferente, ¿no? Les digo que todo lo pueden simular aquí, absolutamente todo lo que ustedes quieran. Ahí está la capa de nubes, ya las hice mucho más grandes. Ahora sí ya me reconoció lo que era el control pad del iPad. Ahí está, y ahí está, sigue estando en 3022, ¿vale? Entonces, probablemente para tener un aire más fresco, lo podemos mover aquí, 2964. Y se va a mover otra vez, ya cambió nuestra ajuste altimétrico. Entonces, ya no venimos en la altitud que tendríamos que estar volando, ¿vale? Si se dan cuenta, aumentó. ¿Por qué? Pues porque los niveles de vuelo, las altitudes se compactaron, por lo tanto venimos más alto que lo que deberíamos, y lo que tendríamos que hacer entonces es volver a sintonizar el látiz para que nos diga el altímetro. Licenciado Benito Juarez INTL Information Sierra. 2200 Zulu weather. Wind 110 at 8. Visibility 6. Snow. Sky conditions indefinite scattered. 8,000 broken. 25,500 broken. Temperature -12. Dew point -9. Altimeter 2964.
Arriving runway, ¿vale? 2964, altimeter 2964, altimeter 2964. ¿vale? Entonces ahí ya estoy en la altitud en la que tendría que estar, 3600 pies, ¿vale? Ya me desvío otra vez, parece que hay bastante viento, ¿no? Ah, de hecho, pues no tiene que la ciudad de México. Entonces, ¿qué hora es? Falta poquito. Entonces, el bloqueo, digo, si ustedes le ponen las fallas, si le ponen meteorología, les puede ocurrir el bloqueo por esa misma meteorología, pero puede que no, o sea, depende, ahora sí que el simulador se lo dejan a la elección. Si ustedes le dicen, actívame las fallas del avión, entonces ustedes verán que va a estar fallando en muchas cosas, o lo ponen completamente realista y lo maltratan el avión, pues va a estar fallando y igualmente va a romper, se va a tapar una cosa, se va a quemar otra, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí estamos con las PGT, las gases de salida súper altos, el fuel flow está alto, traemos toda la potencia adentro, entonces ahí el avión está queriendo ascender. Nav 1109.1. NAV1 set to 109.1. Heading 232. Heading 232 degrees. Nav 1233. VO1 233. Look slide left. VO1 233. Look far left. Ah, bueno, mejor el segundo, pero vamos a ponerlo al 233, que sería para la pista. No alcanzo a ver las rayitas. Ah, 233 más o menos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya nos pasamos, estamos del otro lado de la pista. En caso de que no esté completamente seguro de los datos que tienen mis instrumentos durante el vuelo, les puedo pedir al controlador. Si reciben el nombre de vectores, solicitan al controlador, lo veremos en comunicaciones, solicita al controlador vectores para el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque estoy perdido, ¿vale? Entonces solicitaríamos esto, ¿vale? O te guías por tus instrumentos te van a decir hacia dónde está todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, y yo te traigo la frecuencia que no es, tendría que poner la frecuencia correcta, porque esto es para la pista 05, al revés completamente de instrumentos, tendría que ponerle aquí el 053, muy bajo. Entonces, 053. Entonces, ahí estamos, y chéquense la velocidad, ¿ya se dieron cuenta de la velocidad del avión? Está chillando el avión, se está desplomando, ¿por qué? Porque seguro tenemos hielo en las alas, mucho hielo, ¿sale? Ya nos estrellamos, se nos hizo hielo en las alas de nuestro avión y se rompió, ¿sale? Entonces, eso nos tiró la nieve, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque estos aviones pues tienen un límite y pues se nos hizo hielo en las alas. No fue no se nos tapó el tubo pitot tal vez, pero ese hielo en las alas nos ocasionó que nos desplomáramos. O nos tapó la alerta de desplome, o incluso si se dieron cuenta antes de que chocáramos contra el piso, si se dieron cuenta nuestra velocidad decía 100 nudos. 100 nudos y estoy cayendo y no puedo subir el avión, y estoy toda la potencia y no hace nada. ¿Qué quiere decir? Que probablemente también se tapó el tubo pitot y estaba yo teniendo otra velocidad, pero aquí lo que me tiró fue el hielo en las alas y la excesiva baja temperatura, menos 18 grados en la Ciudad de México, bueno, es algo que no esté nevando, algo que no va a ocurrir, te das cuenta, hay nieve en la pista, ¿no? Se puede hasta derrapar el avión. Entonces, esto es para que vean un poquito de los alcances que tiene el simulador para representarnos cosas reales. ¿Por qué? Porque esto en México no pasa, pero si yo me voy con este Cessna a volar a Chicago en Navidad, probablemente me voy a encontrar un aeropuerto que esté incluso mucho peor que esto. ¿Vale? Y hay obviamente programas que te ayudan a que veas incluso la nieve aquí, pero ojo, todo lo que tú le agregues a tu simulador de programas y de cosas así, te va a ocasionar que tu simulador se alente, ¿vale? Entonces te va a demandar más cosas. Por ejemplo, yo me voy acá y le vuelvo a poner que me enseñen los
los frames por segundo, ahí está, mira, ayer teníamos 43, ahorita tenemos 34. ¿Por qué? Porque es un escenario muchísimo más cargado, con muchísima mejor textura del terreno satelital. Entonces, por ejemplo, vamos a alejarlo para que veas un poquito de las... Mira las texturas del terreno, ¿ves? Se ve el pasto, se ve todo. Eso no es normal en X-Plane, eso lo agregó mi socio al hacer el escenario. Y también las texturas. Si tú te acercas a ver esto con un avión en la noche y ves las luces encendidas del avión, vas a ver el reflejo de la luz en la línea de la pintura. O sea, es un montón de detalle y eso obviamente te va a ocasionar, por ejemplo, todo esto. Por ejemplo, esta nieve, pues aquí se ve luego que es de X-Plane. ¿Por qué? Porque se repite, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, está a nivel de X-Plane, pero puedes bajar un programa, el X-Vision, o puedes bajar el programa de X-Enviro, se llama el otro, y te va a poner una nieve súper padre que casi casi van a ser los copos tal cual, ¿no? Y vas a poder ver un montón de cosas y que te ponga nieve también aquí en el terreno y todo. Todo eso necesitas programas extra y te van a pedir un montón así que de hardware, de software, de hardware más que nada, de tu tarjeta de video, de todo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahí se ve todo, mira, el DHL, que ahí está, el índice de DHL en vida real, ahí está la Colonia Federal, ahí está todo aquí, una pizza. Entonces, todo esto, pues antes te va a demandar muchísimo más en tu simulador, ¿no? Aquí te puedes dar cuenta, por ejemplo, en donde tenemos texturas satelitales, en zonas donde no hay, porque no son zonas donde normalmente volemos, y en las zonas donde sí, pues le pusimos todas las texturas satelital tal cual para poder ver el terreno y podernos guiar por todo eso, ¿no? En caso de que nos complete seguro de los datos, no, esa ya la leímos. Cuando hay hielo en las alas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues a los aviones grandes tienen heaters, calentadores para las alas, pero los aviones, por ejemplo, el Cessna no tiene ese heater, entonces no puedes volar dentro de zonas que estén muy nevadas a menos que le instalen un heater a tu avión, te va a costar una muy buena lana, pero, pero es la única forma, ¿no? Y de hecho, existen, como vimos en el curso pasado, existen sistemas antihielo y existen sistemas de deshielo, son diferentes. El sistema antihielo lo vas a aprender antes de que se te haga, porque si ya se te hizo y lo prendes, igual y ya no te va a deshacer el hielo. El sistema de deshielo lo que va a hacer es deshacer el hielo, que serían, por ejemplo, las botas neumáticas o podrían ser también calentadores, simplemente que se caliente el borde de ataque del ala. Por ejemplo, los aviones de aerolínea no tienen botas en las alas, tienen los calentadores. Los aviones un poco más chicos, por ejemplo, los turboprop y todos esos, traen las botas y se ve el borde de ataque del ala de color negro. Son las botas que se inflan, rompen el hielo y con la velocidad pues se lo va llevando. O incluso pueden tener un sistema que vaya aventando glycol también al borde de ataque del ala, y entonces ese glycol lo que hace es derretir el hielo. Y entonces también con la velocidad pues lo derrite y es como agua, va saliendo por el borde de salida del ala, ¿no? Entonces evitas que se te forme. Si no haces eso, ¿qué va a pasar? Que el avión se va a caer, como viste. O sea, lo traía yo súper bien, tenía una buena altitud, lo traía incluso nivelado. Pero, ¿qué crees? Que como deformas tu ala con el hielo que se va formando en el ala, la deformas, pierde la sustentación. Y al perder la sustentación, el avión se cae. Así lo traigas con la nariz hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que evitar dentro de todo esto, pero ya vieron más o menos cómo se representan los instrumentos, ¿sí? Anti-ice o de-ice. Esto es me lo estás poniendo ahora en inglés. Claro, en inglés son anti-ice, que es para antihielo, y de-ice, que es para deshielo, ¿vale? Entonces son dos sistemas completamente diferentes, ¿vale? Sí, yo también ya me retiro porque ya se terminó. Si andas por ahí, ¿vale? ¿Vale? Me estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, sale. Pues ya terminamos por hoy. Mañana ya vamos a ver la parte de peso y balance. Entonces, Papi, para que se preparen. Sí, dime. no, ahorita antes de que te vayas, pero ya se sale pues como del tema de lo que estamos ahorita en la clase. No sé si de Sí. pronto tienes conocimiento de... ahorita yo sé que... Pues yo estoy aquí en Ciudad de México también. Ah, ok. Eh, Pero no lo eres de que aquí. pasa es que... No, Ah, soy ok. de Medellín. Ah, Lo ok, que pasa ok. es que tengo un vuelo programado para Medellín y pues está el semáforo rojo ahorita cerquita. ¿Tienes conocimiento de si de pronto cancelan todos los vuelos o cómo sería el caso? No, va, bueno, en Medellín. ¿En Medellín está rojo? No, en Ciudad de México ahorita acá.
Ah, caramba, está ¿no? en Según yo semáforo, estamos en amarillo, ya estábamos. Ya estábamos a sí, punto de pasar al verde, no me asustes. o no sé si fue que ahorita leí una noticia pues como de pronto falsa porque me pareció que, Ah, sí, no, no, no. Chécalo bien, pero chécalo con tu aerolínea. O sea, yo te recomiendo que le hables a tu aerolínea y le preguntes bien eso, pero porque como tal el aeropuerto no cierra las operaciones, o sí. si la orden es ejecutiva y dicen que tiene que cerrar, pues sí cierra. Pero, te digo, volver a un semáforo rojo, lo primero es donde la verías es en las noticias. Ok, Entonces, si es que lo leí en las noticias, de pronto te preguntas como porque sí estaba dudoso y no sabía quién, o pues sí, como tal a quién preguntarle, de pronto tú tenías el conocimiento. sí, no, yo te recomiendo que todas esas cosas las verifiques mejor con tu aerolínea, porque digo, yo puede que también haya visto la noticia y te diga, ah, sí, yo ya vi la noticia también, y sí, ¿sabes qué? Que sí hay que hay restricción y ya no, y resulta que los dos vimos una noticia falsa, ¿no? Entonces Claro. eso no te va a convenir mucho. Siempre sal de dudas con tu aerolínea. ¿Y sabes dónde? En la página. Vete a la página de la aerolínea con la que vas a viajar. ¿Con quién vas a viajar? ¿Con Aeroméxico? Sí, Aeroméxico. Métete a la página de Aeroméxico y ahí te va a decir, ¿sabes qué? Se cancelan todos los vuelos y se muevan de sus casas Ah, ok. porque están cancelados todos los vuelos, ¿no? Entonces, salgan. Pero no,